Capítulo 1092. 396 hermanos y hermanas mayores de Xuanwang Ancient Cabe, Mahayana Realm. El pequeño y nulo de la recién transformada Din, ahora sin mencionar un maestro de Don Su Realm Dao, probablemente incluso un monarca de fusión real Dao que intenta contener los cielos y el espacio de la tierra difícilmente podría detenerlo. Si Suyu pudiera comprender completamente la marca espacial de Daoist y condensar una plataforma de AO espacial, para entonces realmente podría ir y venir como lo desea frente a un reino fusión Dao Manerk. La conciencia de Suyu se decidió por el vacío pequeño, sintiendo el profundo y vasto aura de Dao espacial, chispas de inspiración que parpadean en su mente, sus ojos parpadearon ligeramente, y pensó para sí mismo, si pudiera obtener algunas ideas sobre el Dao espacial en el pequeño vacío, tal vez la marca de Daoist espacial podría entrar en el reino de la perfección. Después de mucho tiempo, Suyu luego retiró el vacío pequeño de regreso a su dantiano para nutrir. El poder inmortal del vacío transformado pequeño era demasiado terrible, y también un poco desconocido. Necesitaba nutrirlo de nuevo para controlarlo posiblemente y familiarizarse con su poder y poder. El bote y de refinación y el pequeño Din se han transformado en tesoros supremos del Dharma. Suyu reflexionó en silencio. Mientras que el cuerpo inmortal celestial refina el arte y el arte divino de refinación celestial ya se han roto a través de la sexta capa. Luego, puedo refinar armas mágicas más superiores, tratar mi cuerpo como tal para templar sería bastante bueno. Además de los tesoros supremos del Dharma, integran a todos los demás en mi cuerpo. Contó las armas mágicas superiores que había acumulado a lo largo de los años, aparte del Fire Phoenix Heavenly Bow. Ahora tenía hasta 6 armas mágicas superiores. Entre ellos, hay una túnica taoísta y una armadura interna, 2 espadas voladoras, una gobernante Xuanzhen y un arma pesada de elementos terrestres para someter montañas. Si pudiera integrar estas armas mágicas superiores en su cuerpo, presumiblemente, podría elevar el arte divino de refinación celestial a un nivel comparable al de un reino de Don Su Dao Master sobre el reino vacío del agujero. Después de eso, no sería difícil reunir más tesoros del Dharma y cultivar el arte divino de refinación celestial a la perfección del 6º nivel. Para el momento en que sucedió, incluso si se quedó quieto sin la más mínima defensa, probablemente ningún Don Su Realm Dao Master podría herir incluso un cabello sobre él, y Fusión Realm Dao Monarchs lucharía para dañarlo. Y ahí está el método de 5 elementos. Suyu planeó en su corazón, la escritura de Hadas Fénix ya se había integrado en la 4ª capa, no muy lejos de fusionarse completamente en el método de 5 elementos. Luego integraría el 8 desolaciones de la escritura inmortal de la Tierra Suprema, en Itaeur, correcto, y también estaba el método de Bain Water Dao de Starlight del Skybook Pavilion. Una vez que los 3 métodos de AO de elementos de agua se fusionan y formen el método de Bain Water Dao de las 3 luces, lo integren en el método de 5 elementos. Para entonces, la base y la esencia del método de 5 elementos, Suyu podría no ser paralelo en todo el mundo del cultivo. Después de integrarlos, puedo pensar en formas de continuar aumentando mi cultivo, pensó Suyu para sí mismo. Con la base del método 5 Elements, y mi propio reino perfeccionado de la marca Daoist de 5 elementos, puedo comenzar a prepararme para romper el reino de Don Su. Mientras reflexionaba sobre cómo obtener el método Dao Dao de Starlight de Bain Water del Skybook Pavilion, Nanzanxian envió un mensaje desde fuera de su morada de cultivo. La conciencia de Suyu investigó la ficha del mensaje, y sus cejas levantaron ligeramente. ¿El gran anciano de la misteriosa tierra antigua amarilla quiere verme? La estructura de la misteriosa tierra antigua amarilla no era la misma que la de la verdadera corte inmortal marcial. Está encabezado por el Consejo de Ancianos del Clan Humano, que rige las fuerzas de toda la antigua tierra. El estado del gran anciano de la misteriosa tierra antigua amarilla era mucho más alto que el del gran anciano del verdadero palacio inmortal marcial. Ceo es equivalente a ser la figura más importante de la misteriosa tierra antigua amarilla que no sea el antepasado medio inmortal. ¿Qué dignatario realmente deseaba verlo? Suyu sintió una mezcla de sorpresa e incertidumbre, pero también se dio cuenta de que esta reunión con el gran anciano de la misteriosa tierra antigua amarilla podría ser una buena oportunidad. Además del método Dao 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 de Starlight del Skybook Pavilion, durante sus sueños de la antigüedad, Feri Yue había dicho que ella dejó algo para él en la montaña Xuanwang.
Algo dejado por una antigua mitad inmortal. ¿Cómo podría no recordarlo? Con estos pensamientos, Suyu inmediatamente dejó su retiro, sin llevar a Nan Zancian y otros, siguiendo la dirección en la que la gente del verdadero palacio exterior de la corte inmortal marcial y la misteriosa tierra antigua amarilla se quedaban sola. Ahora, el gran anciano Xiao Changlin del palacio inmortal también estaba allí, anfitrión del gran anciano y otros de la misteriosa tierra antigua amarilla. En este mismo momento, dentro del verdadero palacio inmortal marcial. En la vivienda de Ji Yanyu, el segundo anciano Ji Yanyu, el noveno hada anciana Mie, Xiao Suiyue, Jin Xiandu y otros se reunieron. Xiao Suiyue tenía una tez pálida, su expresión una mezcla de falta de voluntad y un rastro de miedo por el mar inmortal demonio, el resentimiento hacia Suiyue e incluso un toque de profundo queja hacia el verdadero emperador marcial. Xiao Suiyue se mordió sus labios rojos, susurrando amargamente, «Me niego a aceptar esto». Suiyue ya simplemente fue aplastada en el pasillo y en realidad no había luchado dentro del pasillo. ¿Por qué debería ser castigada para someterse a un entrenamiento en el mar inmortal de Monsea durante 100 años? Su declaración de falta de aceptación estaba dirigida tanto al verdadero emperador marcial como a Suyu. Si no hubiera sucedido tan inesperadamente, una combinación de Diao espacial y el poder de Time Avenue, su reacción fue un poco lenta. De lo contrario, con su talento y poder de batalla de cultivo, es absolutamente imposible que Suyu la hubiera inquietado. Estaba segura de que podría haber detenido a Suyu fuera del verdadero salón marcial. Un mero reino del espíritu dividido nivel 7 hormiga. Si no hubiera sido descuidada, ¿cómo podría haber sido herida y emboscada para terminar así? Sin embargo, ya sea que lo aceptara o no, ahora no tenía importancia. Ji Yanyu la miró y dijo, ir al mar inmortal de Mon para el entrenamiento no es necesariamente algo malo. El pequeño monarca inmortal está actualmente dentro del mar inmortal de Mon. Transmitiré un mensaje para ver si puede cuidarte un poco. Si realmente no funciona, puedes seguir al tercer anciano. Mientras no se aventura profundamente en el mar inmortal de Monsea, no debería ser difícil pasar de manera segura durante 100 años. Ferimi lo miró y le preguntó con voz baja, ¿qué planeas hacer a continuación? Ji Yanyu respiró hondo, su comportamiento cambiando. El monstruoso talento de Suyu superó con creces sus expectativas. Para ser honesto, ya estaba lamentando sus decisiones anteriores. Si hubieran elegido retroceder, entonces podría haber habido una oportunidad. Capítulo 1093. 396 hermanos y hermanas mayores de Xuanwang Ancient Cabe, Mahayana Realm. -2 Pero ahora ya no tenía otra opción. Ji Yanyu dijo solemnemente, pase lo que pase, todavía está en el reino del espíritu dividido, no puede poner el cielo al revés. No dijo mucho, solo murmuró en silencio, los talentos que no han crecido son solo basura. En el césped del palacio inmortal, no son difíciles de tratar. Veamos por ahora. El surgimiento repentino de tal talento demoníaco ya había afectado los intereses de muchos. Si ese joven continuara en su camino, las variables serían demasiado grandes. Palacio exterior. Dentro de un espléndido salón, el primer anciano, Xiao Changlin, fue el anfitrión de un banquete para la delegación de la tierra antigua de Xuanhuang, incluido el primer anciano del Consejo Anciano del Clan Humano de la Tierra Antigua Xuanhuang, junto con 2 administradores y 2 miembros, 5 prodigios. En el momento en que Suyu entró lentamente hacia el pasillo, todos dentro volvieron la cabeza para mirar, con las expresiones de 2 personas cambiando ligeramente. Después de mirar a Suyu, evitaron su mirada y inclinaron ligeramente sus cabezas, sus expresiones fluctuando. Xiao Changlin, sin embargo, sonrió y hizo un gesto para que Suyu viniera y se sentara a su lado. Ceo después de que Suyu se acercó, con las manos formando un sello de Dao, saludó respetuosamente las grandes potencias de la tierra antigua Xuanhuang, diciendo, presento mis respetos a los ancianos y compañeros taoístas. Luego se sentó. Xiao Changlin atió cuando presentó a Suyu, mirando al joven de cabello plateado sentado frente a él. Este es el primer anciano del Consejo Anciano del Clan Humano de la Tierra Antigua Xuanhuang, Luo San, también conocido como Lord Celestial Lord San. Su fuerza es solo un paso de un demi-inmortal,
lo que lo convierte en uno de los principales cultivadores del clan humano y uno de sus pilares firmes. El joven frente a él sonrió ligeramente, sus ojos se consideraban a Suyuaeur con un toque de admiración en ellos. Suyu se sorprendió. ¿Solo un paso antes de un demi-inmortal? ¿No fue ese el pico del reino de Mahayana? Rápidamente se puso de pie de nuevo y saludó. He visto al Elder San. No es necesario preocuparme por estas formalidades. Luosan agitó su mano. Miró a Suyu y se burló. Solo poder conocer al joven amigo Su después de su aislamiento es suficiente para mí. Suyu forzó una sonrisa y respondió. Anciano, tus palabras son más de lo que merezco. Luosan se echó a reír y dijo. La razón principal por la que quería invitar al joven amigo Su a salir era por un asunto en particular. ¿Has oído hablar del cielo de Xuanhuang Grotto? Suyu llevaba una expresión perpleja, mientras que Xiao Changlin a su lado mostró una mirada de sorpresa. Xiao Changlin, al ver el aspecto perplejo de Suyu, explicado con voz baja, el fundador de Xuanhuang Grotto, también conocido como Xuanhuang Ancient Grotto, es dejado por el fundador de la Tierra Antigua Xuanhuang de la Antigua Era. En el interior, hay rumores de oportunidades que dejan demi-immortals de la Era Antigua, e incluso es muy posible que todo lo que dejó el antepasado de la Tierra Antigua Xuanhuang está allí. Sin embargo, ese lugar ha invitado a innumerables talentos demoníacos para juicio desde la antigüedad hasta hoy, y ninguno ha encontrado la verdadera ubicación de la gruta antigua. Hacer una pausa por un momento, Xiao Changlin continuó. El gran emperador también fue una vez a la tierra antigua de Xuanhuang para participar en pruebas, buscando oportunidades. Luosan luego dijo, deseo invitar al joven amigo Su a participar en el juicio del cielo de la grotto Xuanhuang en la tierra antigua Xuanhuang. Por supuesto, no solo será Youaeur, los talentos de la mansión de la gruta Sanguín y otras fuerzas también estarán presentes. En ese momento, entrarás en los prodigios de la tierra antigua Xuanhuang, y cualquier oportunidad que encuentres le pertenecerán. Incluso si encuentras objetos espirituales del Gran Dao o incluso las oportunidades dejadas por un demi-inmortal por dentro. Solo queremos ubicar la gruta antigua Xuanhuang y descubrir lo que el antepasado dejó atrás. Por supuesto, todos los que permitan participar en las pruebas serán compañeros menores de 1000 años, y el tiempo será en 8 años. Si el joven amigo está dispuesto a participar, puede unirse a nosotros en el viaje a la tierra antigua de Xuanhuang. Suyu no dio una respuesta definitiva, y Luosan no lo presionó, solo dejando atrás una ficha para que Suyu decida más tarde. Si deseaba participar, podría entrar y dejar la tierra antigua de Xuanhuang usando el token. Después de enviar la delegación de tierras antiguas de Xuanhuang, Suyu recurrió al primer anciano, Xiao Changlin, y preguntó, primero mayor, ¿cuánto sabes sobre la facción del pabilio del libro Sky? ¿Skybook Pavilion? Xiao Changlin estaba algo sorprendido, pensó que Suyu preguntaría por la antigua tierra de Xuanhuang y Luosan, pero no esperaba que preguntara por otra fuerza. Correcto, el pabilio del libro del Sky, dijo Suyu asintió y dijo. Xiao Changlin reflexionó por un momento antes de responder. El pabellón del libro Sky comparte algunos orígenes con la tierra antigua Xuanhuang, pero no se puede decir que el pabellón del libro del cielo es una fuerza de la tierra antigua Xuanhuang. Bajo la explicación gradual de Xiao Changlin, el misterioso velo del Skybook Pavilion se levantó lentamente. El Skybook Pavilion, un poder que se originó después de la era antigua, fue una de las primeras fuerzas nacidas después de que el mundo del cultivo soportó grandes dificultades. Al esconderse en las sombras, logró evitar la agitación y los desastres una y otra vez, existiendo así hasta el día de hoy. Xiao Changlin dijo, se rumorea que el pabellón del libro Sky fue fundado por un demi-inmortal de la tierra antigua Xuanhuang, pero no se rige por ella. Si este rumor es cierto o no es incierto. Ahora, aunque el Skybook Pavilion tiene algunas conexiones con la tierra antigua Xuanhuang, de hecho no es lo mismo. Hablando de eso, la prosperidad actual del mundo del cultivo podría tener algún crédito al Skybook Pavilion. Han buscado a innumerables sitios antiguos las enseñanzas taoístas y las extienden en todas las direcciones, sin distinción ni exclusividad. Incluso los mortales ordinarios, siempre y cuando tengan el destino con la inmortalidad, posiblemente podrían obtener métodos de cultivo del pabellón del libro Sky. Por lo tanto,
El Skybook Pavilion es una fuerza bastante única en el mundo del cultivo. En circunstancias normales, es mejor no provocarlos, agregó. Miró a Suyu y dijo, en nuestra verdadera corte inmortal marcial, también hay una presencia del pabellón del libro del Sky. Por supuesto, no está dentro del palacio inmortal sino en las antiguas tierras de la corte inmortal. Suyu escuchó con un corazón lleno de shock. De vuelta en el territorio de Kangzhou, el pabellón del libro Sky había pasado una vez las órdenes de Dao en nombre de la tierra antigua Xuanhuang, y en ese momento, pensó que el pabellón del libro del cielo era parte de la fuerza de la tierra antigua Xuanhuang. ¿Podría ser que el pabellón del libro del Sky no fue? ¿Y el poder del Skybook Pavilion fue tan vasto? En ese caso, la idea de usar la tierra antigua Xuanhuang para comunicarse con el Skybook Pavilion para obtener la técnica de agua divina de luz estelar podría no ser factible. Tras esta realización, Suyu miró a Xiao Changlin y pidió consejos nuevamente. Primero mayor, si deseo intercambiar una cierta técnica taoísta desde el Skybook Pavilion, y esta técnica podría ser algo extraordinaria, ¿cuál sería la mejor manera de ponerse en contacto? Xiao Changlin miró a Suyu con alguna sorpresa y preguntó, ¿intercambiar una técnica taoísta? ¿Qué técnica? ¿No lo tenemos en nuestra corte inmortal? Después de reflexionar, Suyu decidió revelarlo. Se llama la técnica de agua divina de luz estelar, una técnica taoísta a base de agua. He oído que está atesorado dentro del pabellón del libro del Sky. Inicialmente planeé obtenerlo a través de la tierra antigua Xuanhuang, pero ahora parece que podría necesitar hacer contacto directo con el Skybook Pavilion. Técnica de agua divina de luz estelar. Xiao Changlin murmuró. Nunca antes había oído hablar de esta técnica. Él frunció el fruncido ligeramente de sus cejas y después de un momento dijo, permítanme encontrar a alguien para contactar al Skybook Pavilion y ver si podemos intercambiarlo directamente. Si es posible, entonces no necesitará hacer contacto, lo que le ahorrará el problema. Suyu, al escuchar esto, se inclinó respetuosamente y con agradecimiento. Gracias, primer anciano. Xiao Changlin sonrió y dijo, no hay necesidad de formalidades. Oh, por cierto, en el próximo periodo, el gran emperador podría estar algo ocupado, y la mayoría de los asuntos de la corte inmortal serán manejados por el segundo anciano. Tal vez, deberías prestar atención a tus hermanos y hermanas mayores. Después de dar algunas pistas, Xiao Changlin se fue. La expresión de Suyu era resuelta, y después de regresar a su cielo de la gruta, inmediatamente le indicó a Nan Anciana recopilar información sobre los hermanos y hermanas mayores mencionados por el primer anciano. Capítulo 1094, 397 Estabilidad, planificación, deserción. Tercer hermano mayor Hun Buyi, hombre, 3,177 años, ha sido discípulo del emperador Zhensu por más de 600 años. Se sospecha que alcanzó el pico del reino de la fusión, y posee un cuerpo espiritual inmortal con comprensión celestial. Cuerpo espiritual inmortal, un físico naturalmente adecuado para cultivar el camino de la inmortalidad, con una base invencible y profunda. Actualmente, el principal discípulo directo de la verdadera corte inmortal marcial y personalmente enseñada por el gran emperador conocido como monarca inmortal Junior, Hun Buyi. Suyu miró más abajo, frunciendo el ceño ligeramente. Se detalló la información sobre los tres hermanos y hermanas mayores recopilados por Nan Zhanxian, especialmente para este tercer hermano mayor Hun Buyi, incluso excesivamente. El documento incluso incluyó la reputación de Hun Buyi dentro de la verdadera corte inmortal marcial, y como el segundo anciano y otros se agruparon alrededor de Hun Buyi, creyendo que era el único sucesor de la próxima generación del emperador Zhensu. Ahora, este tercer hermano mayor Hun Buyi sirvió como capitán en el verdadero ejército inmortal marcial, liderando un regimiento en el mar inmortal de Mon para las pruebas. Además, hubo algunos registros de los discípulos directos pasados de la corte inmortal. Todos son bastante extraordinarios con un fuerte cultivo. Sin embargo, los relacionados con Suyu eran solo sus tres hermanos y hermanas mayores. Mirando la información en sus manos, Suyu se reflexionó a sí mismo. El primer anciano quería que prestara atención a la información de este tercer hermano mayor Hun Buyi. Es muy probable que sea el próximo sucesor del emperador Zhensu.
Poseer un cuerpo espiritual inmortal y una comprensión celestial, alcanzando el pico del reino de la fusión a apenas 3000 años. Tal talento hizo que Suyu se maravillara en el interior. Esto es lo que uno llama una vida bendita. ¿Pero esto realmente se relaciona conmigo? Suyu contempló por un momento, al darse cuenta de por qué el primer anciano quería que notara estos detalles. ¿Fue porque pensó que Suyu tenía como objetivo la posición del emperador Zenzu? ¿O el primer anciano quería que apuntara a esa posición? Suyu sacudió la cabeza ligeramente, guardando la inteligencia. Él suprimió los pensamientos giratorios en su mente, ya que no estaba muy interesado en el poder y las fuerzas de la verdadera corte inmortal marcial. En lugar de centrarse en el pequeño alcance del poder dentro de la verdadera corte inmortal marcial, prefería pensar en cómo mejorar su propia fuerza fundamental. Sin suficiente fuerza, todo lo demás era ilusorio. Y con suficiente fortaleza, la ayuda de la verdadera corte inmortal marcial sería insignificante. Además, su unión inicial de la verdadera corte inmortal marcial fue solo para salvar a Luo Yanyu. Mejor enfoque en cultivar. Se tragó algunos medicamentos para pastillas y varias gotas de líquido espiritual de 6º nivel de alto grado, luego comenzó su ritual de cultivo diario. El poder de la avenida Time se impregnaba, y Suyu sintió como si hubiera cultivado durante casi 6 horas, aunque menos de 2 horas habían pasado afuera. Sintió la ligera mejora en su maná y los efectos de refinación del líquido espiritual en su base de maná y espíritu primordial, asintiendo satisfactoriamente su cabeza. Un solo día de cultivo podría no parecer cambiar mucho. Pero acumulado con el tiempo, la refinación del líquido espiritual de la olla de refinamiento y ayudó enormemente a la transformación de su fundamento y físico. Un rascacielos se eleva del suelo, la actitud mental de Suyu no había cambiado en absoluto. Todavía completó su rutina de cultivo diario, comprendiendo al gran Dao y acumulando que su fundación mana se convirtió en reglas de hierro. En comparación con eso, en su opinión, la escritura de transformación inmortal era en última instancia parte del camino malvado. Suyu no olvidaría los fundamentos de su propio cultivo debido a la escritura de transformación inmortal. El tiempo pasó lentamente. Medio día después, Suyu salió de su vivienda de la cueva, llamando a personas como Nan Zanxian y Nangong He para preguntar sobre sus condiciones de entrenamiento en la vivienda de la cueva. La emoción parpadeó en los ojos de Nan Zanxian, cuando decía repetidamente: «Mi señor, cultivar aquí es mucho mejor que nuestro entrenamiento anterior en el ejército, y con su líquido espiritual para ayudarnos, la velocidad de refinamiento de mi cuerpo ha aumentado casi doble». El cultivo de maná también se ha beneficiado enormemente. Nangong He y otros también hablaron sobre los cambios en su cultivo después de venir a la vivienda de la cueva de Suyu, sus caras llenas de alegría. Luego continúa luchando duro en el cultivo. Suyu nuevamente produjo una pequeña cantidad de líquido espiritual de la olla de refinamiento y, distribuyéndolo a Nan Zanxian y los demás. Después de reflexionar por un tiempo, pensó en las personas que todavía estaban fuera de las antiguas tierras de la corte inmortal, en la mansión inmortal. Mantener estos guardias, todos con cultivo por encima de la división del espíritu, requirieron recursos significativos. Para Suyu, el gasto de estos recursos no fue pequeño. «Sigue cultivando, voy a ver a la hermana Nan». Después de distribuir los recursos, con una expresión tranquila e indiferente, Suyu agitó su mano y se dirigió no lejos a la cueva de la hada Heu, Little Bone, y habló de la mansión inmortal de la tierra. Fairy Heu lo miró y señaló una silla de piedra frente a ella, haciendo un gesto para que él se sentara. «¿Qué pretendes hacer?» Suyu sonrió y dijo: «Anteriormente quería llevarlos a ocupar las tierras de la dinastía inmortal del dragón Thunder, pero ahora, siento que no hay prisa, quiero encontrar un lugar dentro de las antiguas tierras de la corte inmortal para resolverlos por ahora». Dinastía inmortal de Thunder Dragon. Al escuchar este nombre, las cejas de Fairy Heu se fruncieron ligeramente, y miró a Suyu, hablando con voz baja: «No lo toques hasta que te hayas hecho más fuerte». Suyu se sorprendió, y Fairy Heu agregó: «Después de todo, la dinastía inmortal del dragón Thunder se originó en la antigua línea de la corte imperial del dragón negro. Y el tribunal inmortal se estableció en los fundamentos de la corte imperial del dragón negro,
Y las venas restantes de la corte imperial del dragón negro de los viejos tiempos no se limitan solo a la dinastía inmortal del dragón Thunder. Feriheu insinuó aún más pero no continuó. Sin embargo, Suyu podría discernir. Dada la naturaleza desenfrenada de Little Bone, incluso sus palabras llevaban un toque de miedo hacia el legado de la corte imperial del dragón negro. Este tono hizo que la expresión de Suyu de repente se volviera solemne, por dentro. Él asintió profundamente y dijo: «El hermano Junior entiende, gracias por la guía, hermana mayor». Feriheu sonrió y dijo: «Solo actúa como si no existieran». Capítulo 1095, 397 Estabilidad, planificación, deserción-2. En cuanto a las personas que desea establecer en la mansión inmortal de la Tierra, eso es fácil de manejar. Haré que mi padre asigne un pedazo de tierra en el territorio de hadas antárticas para que se queden y cultiven, mientras el hermano menor no le importe. Suyu se inclinó profundamente y dijo solemnemente: «La amabilidad de la hermana mayor, siempre grabaré en mi corazón». Después de regresar de Nan Xiaogu, Suyu dejó escapar un aliento ligero y se sintió mucho más relajado. Con Nan Xiaogu y el maestro de la ayuda del Polo Sur, la mansión inmortal de la Tierra debería poder establecerse en las antiguas tierras de la verdadera corte inmortal marcial sin muchos problemas. Con esto, ya no tenía preocupaciones para el futuro. Luego, podría concentrarse en cultivar en paz. Después de reflexionar por un tiempo, Suyu convocó a Nan Zanxian y preguntó: «¿Cómo se intercambia un intercambio por los ingredientes de la medicina de las píldoras, los materiales de talismán, los materiales de títeres y los materiales de formación de Ao en la corte inmortal?» Nan Zanxian respondió rápidamente: «El palacio inmortal tiene el salón de la pastilla, el salón de la array y otros 12 pasillos verdaderos. Ya se trate de materiales o productos terminados, todos se intercambian utilizando el valor de contribución, que se puede obtener aceptando misiones. El valor de contribución no se puede negociar, solo el individuo puede usarlo. Sin embargo, si mi señor necesita algo, entonces tu subordinado ciertamente puede ir e intercambiarlos mientras se aferran a la ficha de mi señor». Según la guía de Nan Zanxian, la mente de Suyu profundizó en la verdadera tribunal de la corte inmortal marcial que había recibido no hace mucho, encontrando que contenía muchas información y parecía estar vinculada con un dispositivo taoísta extraordinario tras otro de la corte inmortal. Por ejemplo, con respecto al salón de píldoras, como exploró su mente dentro de las verdaderas enseñanzas que comandan el ficha, podía sentir la existencia del dispositivo taoísta del salón de la píldora. Dentro de eso, pudo ver la información sobre las píldoras, los materiales y las misiones disponibles para el intercambio en el salón de píldoras hoy. Con su autoridad como verdadero discípulo, tenía acceso a una gran cantidad de información. Por ejemplo, la píldora Dao Yuan de nivel inferior de 8º grado, adecuado para que los del reino de Mahayana cultiven, una sola píldora valorada en 10.000 valor de contribución. Las píldoras del 7º pedido adecuados para los que se cultivan el reino de la fusión, con la mayoría de los precios que van desde 1.000 hasta varios miles de valor de contribución. Las píldoras del 6º orden adecuado para el reino vacío hueco tenían un precio de alrededor de varios cientos de valor de contribución. Las píldoras del 5º orden para el reino del espíritu dividido variaron de 10 a 100 valor de contribución. Esto excluyó los medicamentos especiales para pastillas. Para las misiones de valor de contribución, la alquimidad con éxito un lote de la medicina de píldora de 5º orden podría ganar más de 5 valor de contribución, que era esencialmente equivalente al valor de la mitad de una píldora de la misma medicina. Para recibir un lote de materiales para una misión, primero uno debe pagar la mitad del valor de contribución de la misión como una tarifa de costo para los materiales. Si la alquimia es exitosa, este valor de contribución se puede reembolsar. Si falla, entonces se deduce el valor de contribución. Suyu analizó el valor de contribución que vino con sus verdaderas enseñanzas al mando de Token, 1000 puntos. Nan Zanxian, sintiéndose bastante envidioso, dijo: «Cuando comencé, solo tenía 10 valor de contribución. Parece que los discípulos del Palacio Inmortal comienzan con solo 100 puntos». Suyu entregó su token a Nan Zanxian y dijo: «Ve y busca algunas tareas de alquimia de píldora de calidad superior,
y algunas tareas de alquimia de píldora de calidad inferior también. Nan Zancian aceptó la ficha y respetuosamente tomó la orden. Sí, mi señor. En poco tiempo, Nan Zancian regresó del salón de píldoras con 5 lotes de materiales de medicina de píldora de quinta orden de calidad superior y 2 lotes de materiales de medicina de píldora de calidad inferior de sexto pedido. Con estos materiales, Suyu entró en su cueva. Después de detectar cuidadosamente las propiedades de los materiales, inmediatamente comenzó a alquimizar la medicina de la píldora. Aunque esta acción profundizaría sus lazos con el maestro del Polo Sur y el Hada Geu una vez más, Suyu no estaba preocupado por eso. Mientras permaneciera vivo, fortalecer las relaciones con el maestro del Polo Sur y Feri Geu, de hecho, fue algo bueno. Al menos, con la ayuda del maestro del Polo Sur y Feri Geu, él y la mansión inmortal de la Tierra no estarían aisladas e indefensas dentro de las antiguas tierras de la verdadera corte inmortal marcial. Pasaron varios meses más. Suyu, al ver a Santianfu, Nangong Miao e incluso Bailey Kinglon, quien los sorprendió con una visita, los recibió calurosamente y elaboró personalmente el té espiritual para los tres. En presencia de Suyu, tanto Santianfu como Nangong Miao estaban algo restringidos, mientras que Bailey Kinglon estaba extremadamente nervioso y ansioso, mirando ocasionalmente a Suyu con una mezcla de reverencia y miedo. Después de todo, de vuelta en el territorio antártico de hadas, no había sido demasiado amigable con él. Después de verter una taza de té espiritual para los tres, Suyu dijo con una sonrisa: es una gran alegría para el discípulo San, el discípulo Nangong y el discípulo Bailey para visitarme. Si tiene tiempo en el futuro, todos pueden visitar a menudo. Bailey Kinglon se puso de pie, algo nervioso, sosteniendo la taza de té espiritual y dijo: el hermano Su, en el pasado Kinglon era arrogante e ignorante, demasiado seguro y ofensivo en muchos sentidos. Pido disculpas al hermano Su. Discípulo Bailey, eres demasiado serio. Todo fue solo una prueba, respondió Suyu suavemente, sacudiendo la cabeza. Bailey Kinglon podría haber sido un miembro mimado de segunda generación en el territorio de hadas antártico, pero después de experimentar una dura paliza de él, al menos se dio cuenta de la crueldad del mundo exterior y no se atrevió a continuar la misma arrogancia que antes durante el juicio. Si bien Suyu podría no aprobar necesariamente Bailey Kinglon, detrás de él estaba el comandante Bailey del ejército de hadas antártico del territorio de hadas antárticas. Por respeto, tuvo que dar algo de cara al maestro del Polo Sur y Feri Geu Nan Xiaogu. Suyu hizo un gesto a Santianfu y Nangong Miao con sus copas. Ven, primero tomemos té y no hablemos de estos asuntos. Suyu preguntó sobre la situación de todos después de unirse al verdadero palacio inmortal marcial y conversó por un tiempo antes de que se despidiera uno por uno. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Santianfu volviera a la cueva de Suyu. Santianfu se inclinó profundamente con respeto, su expresión solemne. El hermano Su, yo, Santianfu, vengo de humildes comienzos y no tengo apoyo dentro del verdadero palacio inmortal marcial. De ahora en adelante, deseo servir al hermano Su con lealtad total. Suyu saludó su mano y ayudó a Santianfu con una fuerza de maná. El discípulo no necesita ser tan formal. Pero Santianfu se inclinó una vez más. Al ver esto, Suyu reflexionó y dijo: el discípulo San y yo participamos juntos en el juicio por entrada y nos unimos a la corte inmortal como hermanos. Como tal, debemos apoyarnos mutuamente. En cuanto a servirme, no hay necesidad de hablar de tales asuntos nuevamente. Esto es lo que haremos. He estado haciendo algunos medicamentos para pastillas recientemente. Regrese en un mes, y a partir de entonces, venga aquí todos los meses para obtenerlos de Nan Zancian. Con suerte, estos medicamentos para píldoras serán de ayuda para ti. Después de despedirse de un Santianfu profundamente agradecido, Suyu tenía la intención de continuar la alquimia, cuando inesperadamente llegó Nangong Miao. Nangong Mia también regresó, inclinándose ante Suyu, su rostro exquisitamente adorable y absolutamente hermoso que muestra un toque de resolución mientras miraba a Suyu y le mordió los labios rojos. Hermano Su, deseo seguirte en el cultivo. Suyu frunció el ceño ligeramente. No soy experto en el arte de la bestia domesticada. Además, miró a Nangong Miao. La familia Nangong tiene bases extraordinarias,
Y creo que el discípulo Nangong no carece de recursos para el cultivo. ¿Por qué molestarse? Nangong Miao bajó la cabeza, asumiendo la apariencia de un niño obediente. Los ancianos en casa dijeron una vez que se acerca una gran calamidad. El mundo cambiará drásticamente y nuestra familia Nangong ya no vivirá con una obscuridad pacífica. Debemos encontrar nuestro propio camino. Creo que el hermano Su es muy confiable. Nangong Miao miró a Suyu, su cara delicada y adorable completamente expuesta frente a él, al alcance de él. Ella habló suavemente. Mientras el hermano Su esté dispuesto, estoy lista para convencer a la familia Nangong de apoyar al hermano Su hasta que te conviertes en el próximo verdadero emperador marcial. Los ojos de Suyu se estrecharon ligeramente. Al escuchar esto, probablemente entendió las intenciones de Nangong Miao o más bien la familia Nangong. Las cosas que Nangong Miao dijo antes podrían no ser falsos, y los planes de la familia Nangong no estaban destinados a estar ocultos a él, fueron bastante sencillos al revelarlos. No era nada más que el mundo estaba a punto de cambiar, y la familia Nangong estaba buscando un sabio gobernante. Él, Suyu, era uno de los objetivos. Tal vez. Capítulo 1096. 398 Tres luces de Bain Water. El mundo del cultivo cambia. Suyu sacudió la cabeza y dijo, entonces, ¿sabes que mi propósito de unirme a la verdadera cancha inmortal marcial nunca fue para esa posición? Además, con el cultivo y la fuerza de mi maestro, ¿cómo podría el tribunal inmortal posiblemente encontrarse con algún problema? Entonces, la hermana Nangong ya no necesita mencionarlo, solo regresa y continúa tu cultivo en paz. Después de ver a Nangong Miao, Suyu hizo que Nan Zanxian anunciara al exterior que estaba entrando en el cultivo de puerta cerrada y que no surgiría hasta que se haya roto hasta el reino vacío hueco. Esta noticia causó cierta conmoción dentro del Palacio Inmortal, presionando a muchos discípulos que lo escucharon. El discípulo directo de este emperador acababa de tomar el manto y ya había declarado un periodo de aislamiento indefinido. Estaba verdaderamente dedicado al cultivo diligente. ¿Fue realmente necesario ser tan intenso? Pocos sabían, Suyu estaba usando el aislamiento como una excusa para alejar a personas como Nangong Miao que vinieron a visitar y buscar cercanía, lo que no era más que una molestia. Al regresar a su mansión de la cueva, Suyu comenzó a reflexionar sobre el refinamiento de las píldoras de menor calidad, rango 6. En la actualidad, el refinado iPod ya podría condensar el líquido espiritual de séptimo orden, y con la rica energía espiritual de la mansión de la cueva de nivel superior de la verdadera corte inmortal marcial, fue básicamente posible condensar unas 10.000 caídas de líquido espiritual de sexto orden en un año. Ceo con esta cantidad, además de mantener su propio cultivo, también podría suministrar personajes como Nan Zanxian y otros 100 miembros del verdadero ejército de hadas marcial. Así como algunos maestros de Ao del reino vacío hueco de la mansión inmortal de la tierra. No sería un problema apoyar a otros Antianfu. Pero para atraer a Nangong Miao y otros genios como él, no había necesidad. Sus recursos no habían sido volados por el viento, su cantidad era muy limitada. Es hora de pensar en cómo refinar la píldora del tesoro del cuerpo del dragón, la píldora del tesoro de hoja perenne y la píldora del tesoro Bai Ling de menor calidad, rango 6, murmuró Suyu con voz baja. A medida que los cielos y la tierra evolucionaron, las tres luces de Bain Water se diferenciaron gradualmente en tres tipos de aguas sagradas: la luz de la luna, agua sagrada, la luz del sol, el agua sagrada y el agua sagrada de la luz estelar, convirtiéndose en los venenos más mortales del universo capaz de corroer el alma divina, la carne y el verdadero espíritu. Derivado de esta fuente original, los sutras inmortales de agua divina tricolor evolucionaron, de pie como la principal técnica de cultivo de agua elemental de la antigüedad. El Sutra Inmortal de Bain Water Inmortal en particular requiere el agua sagrada de Starlight como su fundamento, refinando y asimilándolo en el cuerpo para fusionarse con la esencia del verdadero espíritu. Después de esta exposición, la figura sombría pareció abrir sus ojos, echando una mirada a Suyu. El momento siguiente. Un legado ilimitado se inundó en la mente de Suyu, y no era otro que los métodos de cultivo del Sutra Inmortal del agua divina Starlight. Capítulo 1097. 398 Tres luces agua divina. El mundo del cultivo cambia.
-2 Cuando la conciencia de Suyu regresó de la inmersión en el Sutra inmortal del agua divina Starlight, su expresión cambió sutilmente, ya que se dio cuenta de por qué esta escritura divina del agua tricolual fue aclamada como la técnica de cultivo de agua número 1 de la era antigua. Este agua divina de la luz de la estrella formada por el Sutra Aeur inmortal, una luz de la estrella púrpura de Bain Water Aeur, podría erosionar la esencia de los verdaderos espíritus. Este fue de hecho el verdadero origen de todos los seres vivos. Una vez que se cultivó el agua divina de las tres luces, unida actuó como una medicina sagrada del cielo y la tierra, dividida se convirtió en el último veneno del cielo y la tierra, capaz incluso de borrar por completo al oponente. Era un destino peor que el alma que se dispersa y destruyó. Sin embargo, el cultivo de las tres luces de Bain Water Immortal Escriture fue igualmente desafiante, requiriendo que se construyera la base con el agua divina de primavera espiritual de la era antigua. Por lo tanto, desde esa época, nadie había podido cultivar estas tres técnicas de cultivo de agua. Verdadero espíritu. De hecho, no fue una tarea fácil cultivar este sutra inmortal del agua divina Starlight. Suyu, percibiendo el legado en su mente, entendió que los verdaderos espíritus eran la existencia más esquiva del mundo. El cultivo de este sutra inmortal del agua divina de la luz estelar dependía de ellos, y la fuerza del verdadero espíritu determinaría el futuro de esta escritura inmortal. Por lo tanto, si quería cultivar el sutra inmortal de Bain Water Light, primero debe atrapar su propio verdadero espíritu. Si ni siquiera podía sentir su propio verdadero espíritu, entonces cultivar el Starlight de Bain Water Immortal Sutra básicamente sería imposible. Después de contemplar esta técnica durante mucho tiempo, Suyu comenzó a seguir el método del legado, sumergió su mente dentro de sí mismo, buscando su propio verdadero espíritu. El tiempo pasó lentamente. 5 años después. Tararear. Acompañado de un poco de un aura extraordinaria que emana de su cuerpo, Suyu abrió lentamente los ojos, un rastro de ganancia mundial y fatiga visible dentro de ellos, y su aura era algo débil. Su mente miró el panel de competencia. Técnica de cultivo, Starlight de Bain Water Immortal Sutra, primera capa, competencia, 0,31%. Funcionando las ligeras heridas a su propio espíritu verdadero, Suyu suspiró suavemente y murmuró, finalmente he comenzado. El cultivo de este sutra inmortal de Bain Water Light fue absolutamente el más peligroso que había encontrado entre todas las técnicas que había encontrado. Incluso con la ayuda del panel de competencia, todavía estaba ligeramente herido por el aura del agua divina de la luz de las estrellas. Si no tuviera el panel de competencia, solo intentar practicar esta técnica podría haber llevado a la extinción de su propio espíritu verdadero antes de haberlo dominado, muriendo antes de lograr el éxito. Sin embargo, afortunadamente, una vez que se puso un punto de apoyo en el sutra inmortal del agua divina Starlight, las heridas que había sufrido podrían recuperarse poco a poco. El agua divina de Starlight ya no era un veneno mortal para él, sino una medicina sagrada para las heridas curativas. Ahora, solo necesito aumentar lentamente mi competencia en el sutra inmortal divino del agua divina Starlight. Una vez que se logra la quinta capa, puedo comenzar a fusionarla con las tres luces de Bain Water Immortal Sutra, y luego integrarlos con el método de 5 elementos, murmuró Suyu. Firuló el sutra inmortal del agua divina de la luz estelar para nutrir su verdadero espíritu herido. A través de la perspectiva del verdadero espíritu, el mundo de los cultivadores que Suyu vio parecía ser de una naturaleza completamente diferente. Pequeñas manchas de luz, fina como el polvo, flotaban misteriosamente en el mundo, alejándose suavemente con el flujo de la avenida Time, desapareciendo en las profundidades de los reinos desconocidos del río. La fuerza de estas luces variaba, los fuertes eran deslumbrantes como la brillantez del sol, emitiendo una sensación abrasadora que hacía imposible mirarlos directamente sin sentir calor abrasador. Los débiles eran como el polvo y parecían fácil de revolver y aplastar con un mero toque. Sin embargo, bajo esta visión, Suyu no se atrevió a actuar imprudentemente. Porque parecía que había una presencia aterradora en las profundidades, y cualquier acción de erupción podría resultar en un ataque catastrófico al nivel del verdadero espíritu. Este era un poder mucho más allá de su alcance por el tiempo. Después de nutrir por un tiempo, el espíritu de Suyu se recuperó un poco.
Pensó por un momento y recordó la invitación del Elder Luosan del Consejo de Ancianos del Clan Humano en la Tierra Antigua Amarilla Primordial, frunciendo el ceño ligeramente. Todavía quedaban unos 2 años antes de que la antigua cueva Xuanwang estuviera programada para abrir. Esta prueba. 2 años. Todavía puedo cultivar por más tiempo. Suyu cerró los ojos y continuó cultivando el Sutra inmortal del agua divina Starlight. En su residencia de la cueva, bajo el alimento de la energía espiritual de la naturaleza abundante, el maná de su Starlight Divine Water Sutra inmortal se hizo más fuerte a una velocidad visible a simple vista, y su cultivo se disparó. A medida que el poder de Time Avenue envolvió los alrededores, pasó otro año en el mundo exterior. Pero Suyu había estado cultivando durante más de 3 años. El Sutra inmortal del agua divina de la luz estelar finalmente se elevó al 5º nivel, apenas alcanzándose con el progreso del sol, las verdaderas enseñanzas del cielo y el Sutra inmortal de la luz de la luna. La mente de Suyu se estableció en su dantiano, donde utilizó las 3 escrituras inmortales de agua para reunir la energía espiritual de la naturaleza y condensarla en los poderes de la luz del sol, el agua sagrada, la luz de la luna y el agua sagrada de la luz estelar. La operación de estas 3 escrituras inmortales en el ciclo celestial no interfirió entre sí, e incluso sin fusionarse en las 3 luces de Divine Water inmortal escritas, podría sentir vagamente la conexión entre ellos. Ahora, a medida que las 3 escrituras inmortales operaban juntas, la energía espiritual alrededor de Suyu entró salvajemente en su cuerpo, refinado en hilos de maná que fluían hacia su dantiano. Mirando los 3 tipos de maná dentro, el espíritu de Suyu alcanzó su punto máximo y se sintió un poco nervioso. ¿Puede realmente fusionarse con el agua divina de las 3 luces? Con un pensamiento, los 3 hilos de maná dentro de él comenzaron a mezclarse. El proceso fue más suave de lo que había anticipado. Los 3 tipos de maná de agua no tenían conflictos, y en el momento de la fusión, emitieron una deslumbrante luz inmortal tricolor y un aura extraordinaria extendida. Incluso el aura que emana del mismo Suyu se sometió a una transformación sutil en ese instante, volviéndose más etéreo y esquivo. El mundo del cultivo está realmente a punto de descender a la agitación. Suyu escuchó, algo aturdido, saliendo de la reclusión solo para encontrar el cielo a punto de cambiar. ¿Qué estaba pasando? Capítulo 1098, 399, Cuerpo pseudo-espiritual, formado. Jin Xiandu parece que Sui quería encontrar la hada de Feri Heu, Nan Xiaogu para entender la situación con más detalle, pero al enviar un mensaje que había ido a la que había dejado el hada de Feri Heu, Nan Xiaogu para entender la situación con más detalle, pero al enviar un mensaje que había ido a la que se había ido a la hada de la hada y al regreso. Porque en Nanji, también hubo una transformación sorprendente, una gruta espiritual de la montaña había surgido, envuelto en un resplandor inmortal, y los tesoros brillaban penetrantemente en el cielo. Aún más notable, las bestias espirituales se manifestaron, sus sonidos rugientes sacudiendo los cielos y sus gritos resonan durante 10.000 millas. Todos los cultivadores y poderes estaban en un frenesí. Este era el descenso de una era de grandeza. Cuando Suyu encontró al primer anciano, Xiao Changlin, ya estaba rodeado por muchas personas, incluido el segundo Elder He Yanyu, el quinto Elder Suchangan, el noveno Elder Miexianzi, el sexto discípulo directo Golden Immortal Du y algunos otros a quienes Suyu nunca había conocido antes. Observaron solemnemente hacia las profundidades del Palacio Inmortal, donde en este momento se podían sentir ligeros temblores, y la energía espiritual de la naturaleza interminable aumentó salvajemente, como una gran marea. Pero ese no era el punto clave. La clave era que en medio de este temblor, a medida que surgía la energía espiritual de la naturaleza interminable, parecía estallar hilos de luz inmortal. Hilos de un aura misteriosa mezclada dentro de él, acompañadas por el aumento de la energía espiritual de la naturaleza. Sintiendo este rastro de aura, incluso el primer anciano Xiao Changlin y el segundo anciano He Yanyu sintieron una sensación de hormigueo en su cuero cabelludo. Suyu, después de haber venido aquí, también fue testigo de este aterrador donde los rastros de aura surgieron con la energía espiritual de la naturaleza, y lo alarmó mucho. Esto parece un poco como el aura del líquido espiritual de la marihuana de refinación. Primero anciano, ¿qué está pasando?
Suyu no pudo evitar enviar una transmisión de sonido. Innato Origin Spirit Liquid, una caída, precio de intercambio de 100.000 valor de contribución. En el pasado, la herencia de la antigua escritura de la píldora inmortal obtenida por Suyu registró uno de los 7 materiales centrales de la píldora del tesoro de nivel superior. La píldora del espíritu de fundición, era la innata de origen innato Spirit Liquid Liquid. Se rumoreaba que este material era extremadamente raro, solo posiblemente nutrido en una tierra espiritual innata. Y fue ese tipo de tierra espiritual la que nunca había sido manchada por fuerzas externas desde el amanecer del cielo y la tierra lo que podría nutrir tal líquido espiritual. Sus efectos espirituales podrían transformar la esencia del cuerpo físico, como si volviera a colocar el cuerpo en el útero para nutrir, dotando al cuerpo con espíritu. Suyu no pudo quejarse y dijo, voy a intercambiar. Pero por ahora, solo retiraré 75,000 valor de contribución. Todavía tenía algo, y el retraso previo requería un doble pago. Naturalmente, ahogaría tanto como pudiera. Pronto, el líquido de espíritu de origen innato requerido fue entregado a su vivienda, y no hasta que la almacenó con seguridad en su anillo Qiankun, suspiró un suspiro de alivio, su corazón lleno de alegría. Lo que se obtuvo fue la suya, de lo contrario, habría sido devastado si alguien más lo hubiera intercambiado. Otro ingrediente guardado. Mirando los 4 tipos en su anillo de Qiankun, Suyu tenía una nueva perspectiva sobre los grandes cambios del mundo. En el interior, estaba albergando algunas expectativas. ¿Me pregunto si hay más? Solo quedan 3, el agua sin raíces, el hilo de oro celestial de madera y la flor de espíritu de forma de 9 hojas. Este gran cambio en el mundo no parecía tan malo. Los medicamentos para la píldora de su antigua alquimia escritura podrían ser un gran número que podría tratar de refinar. Pero luego, tuvo que pensar en cómo pagar la deuda. Suyu contempló por un tiempo. En este momento, su competencia en la elaboración de la medicina de píldora de rango 6 de menor grado era casi respetable, su competencia rondaba el 40%, incluso superando el 50% para algunos. El resto solo requirió acumulación y mejora graduales. Pensando en Over, Suyu murmuró, supongo que dibujaré a los talismanes a continuación. Y mejore la competencia de los talismanes de rango 6 de menor grado. Revisó las tiendas secretas del pabellón de talismán, un buen número de artículos excelentes, incluso aquellos necesitados para dibujar rango 8 talismanes, lo que lo hizo babear y codiciar. Pero el precio de esos materiales lo hizo rendirse. No importa, rango 8, ni siquiera puedo usarlo, murmuró Suyu para sí mismo, sin admitir estar en quiebra. Revisó más o menos las tareas disponibles en el pabellón de talismán. Hubo numerosas tareas para dibujar rango 5 y talismanes de rango 6, con la recompensa en el valor de contribución aproximadamente similar al de la alquimia. Después de verificar, le indicó a Nanz anciana llevar a las personas al pabellón talismán para intercambiar materiales por él y recuperar tareas de dibujo de talismán. Después de resolver este asunto, Suyu redirigió su atención al huevo de dragón de inundación negra dentro de la olla y refinada. En comparación con hace varios años, cuando obtuvo el huevo de dragón de inundación negra de las manos del emperador Zensu, su aura había sufrido cambios significativos. Una razón fue que Suyu había dominado el método de fusionar con 3 luces de Vain Water Mana. Aunque el maná de agua divina de 3 luces, en comparación con las 3 luces reales, el agua divina de la era antigua, era mucho menos efectiva, todavía se consideraba la última medicina sagrada para el huevo de dragón de inundación negra. Nutrido por el maná de agua divina de las 3 luces, las deficiencias innatas del huevo de dragón de inundación negra se remediaron gradualmente. Otra razón fue desde el gran cambio, la energía espiritual de la naturaleza que impregna el verdadero palacio inmortal marcial había sufrido una transformación cualitativa, las respiraciones misteriosas dentro de un efecto aún mayor en el refinado hipot. Las respiraciones misteriosas de la energía espiritual de la naturaleza circundante estaban aproximadamente 10 veces más diluidos en comparación con el líquido espiritual en la olla y de refinación antes. Ahora, el refinado hipot estaba absorbiendo la energía espiritual de la naturaleza transformada para condensar el líquido espiritual, su aliento misterioso aumentando explosivamente,
no solo un 100 veces más rico en comparación con el exterior. Este nuevo líquido espiritual también tuvo una influencia significativa en el huevo de dragón de inundación negra. Sintiendo el poder de dragón del dragón cada vez más intenso y aterrador en el huevo de dragón de la inundación negra, los ojos de Suyu brillaron con anticipación. Me pregunto en qué se convertirá este huevo de dragón de inundación negra. Un dragón de inundación negro completamente realizado. ¿No dominaría entre los Demi-Immortals? Pronto, Nanzancian regresó con materiales del pabellón del talismán, y Suyu continuó su sesión cerrada de los talismanes de dibujo, intentando crear un rango 6 símbolos de luna de espejo de menor grado, símbolos de luna remanente y otros talismanes. Medio año después, dentro del Palacio Inmortal. Capítulo 1100, 399, Cuerpo pseudo-espiritual, formado, Jin Xiandu Fals-3 cuando se unió por primera vez, la conmoción que creó el compañero discípulo más joven. Ahora, constantemente se queda a puertas cerradas, dedicando todo su tiempo al dibujo de alquimia y talismán. ¿No es eso una broma? ¿No debería estar emprendiendo misiones reales de la corte inmortal, llevando al ejército inmortal a saquear objetos espirituales, mientras acumula méritos y mejora su propio prestigio y cultivo? ¿Por qué ahora está aislado en casa, constantemente participando en la alquimia y el dibujo del talismán? Jun Buyi se quedó estupefacto durante mucho tiempo, y finalmente, sus párpados se contrajeron varias veces, un poco frunciendo el ceño. No entendió la intención detrás de las acciones de su compañero discípulo. ¿Estaba mostrando debilidad? ¿O tenía otro plan en mente? Jun Buyi miró al segundo Elder Ji Yanyu, y dijo con calma, si está absorto en la alquimia y el dibujo del talismán, que sea, no es necesario molestarlo. No muchos días después de regresar, Jun Buyi una vez más llevó apresuradamente un escuadrón del ejército inmortal de Zhensu y se fue. En otra parte. Dentro de la vivienda de la cueva. Suyu miró los 3 materiales centrales para la píldora del espíritu de fundición en su mano y se sintió emocional. Durante el último medio año, el Tribunal Inmortal de Zhensu había estado en numerosas campañas, adquiriendo una gran cantidad de objetos y oportunidades espirituales. Su bóveda secreta se había acumulado con innumerables objetos espirituales. Tanto que ahora, el valor de contribución parecía valer aún más. El valor de contribución requerido para cambiar por objetos y tesoros espirituales en la bóveda secreta había disminuido en un 30%. Lo más crucial, Suyu no había salido de casa durante menos de un año y había logrado recolectar los 4 tipos de materiales de núcleo espiritual que eran difíciles de reunir antes. Las cosas realmente han cambiado. Suyu, mirando los materiales de la píldora de espíritu de fundición que había reunido, vio a sus alumnos encogerse lentamente. Sus ojos traicionaban profundidad profunda. También sintió una sensación de urgencia. Mucho había cambiado afuera. Con tantas oportunidades y recursos disponibles, muchas personas inevitablemente verían cambios en su fuerza, base de AO y talentos. A medida que otros cambiaron, su propia antigua fundación y base parecía bastante inadecuada. Necesitaba someterse a una transformación y mejorarse también. Sin dudarlo, Suyu tomó los materiales y salió, para no buscar el quinto Elder Suchanan, una píldora superior monarca del rango 7, sino a la ciudad inmortal de Nanji, para encontrar el hada Geu, Nan Xiaogu. Le pidió a Feri Geu que lo ayudara a encontrar un alquimista confiable para inventar la píldora de espíritu de fundición para él. La píldora de espíritu de Castin era una medicina de píldora superior de rango 6, y actualmente, Suyu era solo un alquimista junior de rango 6. Incapaz de esperar, encontrar un alquimista confiable para inventar la píldora del espíritu de fundición se convirtió en su única opción. La cara de las hadas Geu cambió ligeramente cuando escuchó las palabras, píldora espiritual, y de repente se levantó de su silla reclinable, su expresión solemne mientras miraba a Suyu. Después de mucho tiempo, Feri Geu finalmente le cambió la mirada y reflexionó por un momento. Espérame. Medio día después. Feri Geu apareció nuevamente, esta vez llevando a Suyu hacia el norte hacia el dominio inmortal polar, hasta que llegaron a un lugar donde el mundo parecía estar congelado por el hielo, donde sacó un token, infundió un hilo de maná en él, y luego se inclinó respetuosamente, diciendo, Gran Pastilla Lin, Feri Geu y el gran emperador disciplinario, Suyu.
que viene a solicitar una pastilla. Una oleada de maná barrió, y en un abrir y cerrar de ojos, Suyu y Feriheu, Nanxiaogu, desaparecieron de esa tierra helada y nevada. Al momento siguiente que aparecieron, ya estaban en un mundo de la llama. Sin embargo, las llamas en este mundo poseían una frialdad escalofriante. Las llamas de este mundo también eran de un tono azul profundo. Feriheu le transmitió su voz. Gran Píldora Mannerklin es la única píldora superior de rango 8 monarca en la corte inmortal. Incluso cuando se encontró con el Gran Emperador le ofrecería un asiento. Hice que mi padre hiciera contactos, y solo entonces pudimos encontrar este lugar para encontrarse. Mientras la Gran Píldora Mannerklin haga un movimiento, definitivamente obtendrás la píldora de espíritu de fundición que deseas. Suyu estaba asombrado, una píldora superior de rango 8 monarca. No fue eso por decir, este fue un gran poder de Mahayana. Mientras hablaban, una ligera risa parecía provenir del horizonte, sonando algo antiguo. Han pasado 1000 o 2000 años, pequeño hueso, tú también has crecido. Ante sus ojos, un anciano de cabello blanco y jorobado con cara arrugada apareció ante ellos. Feriheu y Suyu se unieron y realizaron respetuosamente un saludo de foca de Dao, Gran Píldora Monarca Lin. El anciano de cabello blanco agitó suavemente su mano, su rostro con una amable sonrisa mientras las miraba, luego miró sobre Suyu con un poco de sorpresa. ¿Es este joven amigo el reciente discípulo directo tomado por el Gran Emperador? Ese aura. Gran Píldora. Los ojos de Mannerklin penetraron con un toque de shock, ya que sintió vagamente un aura extraordinaria de Suyu. Ese aura apariencia, él frunció el ceño suavemente, algo incierto. Después de un momento, la cara de la Gran Píldora Mannerklin una vez más mostró una ligera sonrisa, continuando, de hecho, extraordinario, el Gran Emperador ha tomado un buen discípulo. Después de intercambiar bromas, una Gran Píldora Mannerklin llevó a Feriheu y Suyu a una cabaña encerrada por una cerca de madera, y le preguntó, chica, ¿qué píldora desea solicitar esta vez? Feriheu, con un toque de astucia en sus ojos, se inclinó respetuosamente y dijo, es la píldora del espíritu de fundición, tal vez la Gran Píldora Mannerklin ha oído hablar de ella antes. La expresión de la Gran Píldora Mannerklin cambió ligeramente, y de repente se volvió para mirarla. La píldora espiritual de fundición, famosa en la antigüedad. La razón por la cual la Gran Píldora Mannerklin reaccionó para que, primero, la reputación de la píldora del espíritu de fundición fue aún mayor de lo que Suyu imaginó, siendo una de las legendarias píldoras milagrosas de la antigüedad. En segundo lugar, la píldora de espíritu de fundición fue creada por un famoso maestro de píldoras demi-inmortal entre los antiguos alquimistas. Desde la antigüedad, ya se había perdido, y que el linaje del maestro de píldoras inmortales se había cortado. Ahora que Feriheu vino solicitando la píldora de espíritu de fundición, ¿cómo podría la Gran Píldora Monarca Lin no entender su importancia? Miró a Feriheu por un momento, y esta vez Nanxiaogu no mostró debilidad y se encontró con su mirada directamente. Hasta que la ceja de la Gran Píldora Mannerklin surgió ligeramente, reflexionó durante un tiempo antes de respirar profundamente y dijo, tú, o debería decir, ¿el amigo de Nanji encontró el legado del Demi inmortal del Palacio Yan? Capítulo 1101, 399, Cuerpo pseudo-espíritu, formado. Jin Xiandu Fals-4 Feriheu sacudió la cabeza y señaló a Suyu junto a ella, diciendo, ninguno de Tinyeur es él. Jun Buyi parecía algo sorprendido y miró a Suyu, listo para hablar. Pero Feriheu interesó. Anciano, esta vez estamos aquí para solicitar su ayuda para elaborar un lote de píldoras de espíritu de fundición. Esa receta para las píldoras de espíritu de fundición será nuestra remuneración. Más de un mes después, Feriheu y Suyu salieron de la vivienda de la cueva de Jun Buyi, Suyu sosteniendo una botella que contenía exactamente 5 píldoras espirituales de fundición. Entre ellos, 3 eran de calidad superior, y 2 eran de calidad ordinaria. Esta fue la mejor calidad de las píldoras de espíritu de fundición que Jun Buyi, una píldora superior de rango 8, el monarca en su apogeo, podía producir. Mirando estas píldoras de espíritu de fundición, Suyu no dudó en sacar una de las píldoras de calidad superior,
la selló en otra botella de jade y se la entregó a Feriheu. Feriheu miró la píldora de espíritu de castín y le sonrió a Suyu, que ahora, tratando de ganar el corazón de la hermana de tu maestro. Suyu sacudió suavemente la cabeza. El corazón de la hermana es fácil de capturar, pero esta preciosa píldora no lo es. Solo hay algunos de estos en el mundo, si lo rechazas, sería una gran pérdida. Al escuchar esto, Feriheu se burló. Tu mejilla está tan bien desarrollada como tu base de cultivo, no tan mal. Ella agarró la botella de jade sin dudarlo. Pero tienes razón, de hecho sería una pérdida no tomar Itaeur. ¿Por qué rechazar una oferta gratuita? Al ver que Feriheu aceptó la medicina de la píldora, Suyu sintió una sensación de alivio, como una transacción completada, y podría alejarse sin más preocupaciones, iluminando ligeramente su estado de ánimo. Sin embargo, frunció el ceño ligeramente y le preguntó, hermana, que me llevó a buscar a Junbuyi para la alquimia, seguramente no solo pensabas en la elaboración de pastillas. Feriheu asintió sin ocultar nada. La herencia maestra de la píldora inmortal de Demi inmortal que posees es de hecho un precioso. Padre dijo que tales tesoros deben ser utilizados a su mayor valor. Suyu frunció las cejas. ¿El maestro de Nanji tiene la intención de acordear en Junbuyi? Feriheu se rió entre dientes y dijo, la escritura inmortal no es mi padre para aprovechar, entonces, ¿qué hay para que él los corteje? En cuanto a qué hacer exactamente, lo resuelve usted mismo. Junbuyi, ese es una píldora superior de rango 8 monarca. Feriheu insinuó pero no insinuó más, dejando a Suyu suspirando ligeramente, le había planteado un enigma duro. De hecho, al ser un monarca de píldora superior de rango 8, no era un ser que podría estar fácilmente vinculado con simples escrituras de píldoras. Después de despedirse de Feriheu, Suyu regresó a su vivienda de cuevas del Palacio Inmortal. Suyu dejó de lado estos asuntos por ahora y sacó la píldora de espíritu de fundición de calidad superior. La examinó cuidadosamente durante mucho tiempo, incluso raspando un poco y mezclándola con líquido espiritual para alimentar el huevo de dragón de inundación negra para probar el medicamento. Después de todo, él mismo no había elaborado esta medicina, por lo que se justificó una precaución excesiva. Sin embargo, lo que Suyu no había esperado era que un poco de la píldora de espíritu de fundición en polvo tenía el huevo de dragón de inundación negra en la olla y de refinación extremadamente emocionada, produciendo arrugas de dragones e incluso saltando repetidamente. Medicina, medicina, quiero. Suyu estaba aturdido, sintiendo el sentido divino intermitente y la voz atónita. De repente miró hacia el dragón de inundación negra Egaeur. Esta criatura podría hablar. ¿Buscando medicina Eur píldora de espíritu de fundición? Pensando en la preciosidad de la píldora del espíritu de fundición, Suyu se sintió un poco reacio, pero después de reflexionar meticulosamente. Había creado 5 píldoras en total, habiendo dado una a Feriheu como parte del pago de transacción. ¿Que lo dejó con Fouraur, quizás debería darle uno? Sin embargo, al igual que ocurrió el pensamiento, Suyu lo suprimió de inmediato y, en cambio, raspó un poco de las 3 píldoras de espíritu de fundición restantes para probar el medicamento en el huevo de dragón de inundación negra. Ver el huevo del dragón de la inundación negra solo crecer más agitado, su aura sufriendo ligeras transformaciones sin ser envenenado. Suyu estaba satisfecho y asintido, luego se sentó con las piernas cruzadas, inclinando la cabeza hacia atrás para tragar la píldora de espíritu de fundición de calidad superior. Primero, fomentaría un cuerpo espiritual, pseudo, antes que cualquier otra cosa. ¿Qué pasaría si las 4 píldoras no fueran suficientes? Auge. Justo después de tragar la píldora del espíritu de fundición, Suyu sintió como si su cuerpo hubiera explotado. No fue su carne y sangre lo que explotó, ni sus células, sino que se sintió como si hubiera estallado desde la profundidad más profunda, como si volviera a un estado caótico, renacido del útero de la naturaleza. Esta sensación no fue incómoda, sino muy relajante. El alma divina de Suyu se sintió envuelta por una capa de fuerza mística, que también se transforma bajo el alimento de este poder de útero, mientras observa su cuerpo fundamentalmente reorganizado y remodelado. En ese momento, el maná de las 3 luces de agua divina en el cuerpo de Suyu fluctuó repentinamente, fusionando espontáneamente.
El maná de las tres luces de Bain Water impregnó todo su cuerpo. También participó en la transformación y la remodelación causada por la píldora del espíritu de fundición. En Teraur, la expresión de Suyu cambió ligeramente, y a medida que su cuerpo se transformaba, en trance, parecía percibir un cierto lugar. Su cuerpo e incluso su alma divina tenían un deseo instintivo por ese lugar. Pero para sentir verdaderamente dónde estaba ese lugar, Suyu sintió como si siempre estuviera oscurecido por una capa de gasa, lo que lo hacía ansioso. Este lugar está relacionado con las tres luces de Bain Water. Afuera. Habían pasado casi 3 meses. Cuando la mente y el espíritu de Suyu se recuperaron, inmediatamente sintió cambios en su cuerpo. La energía espiritual de la naturaleza de todo el mundo surgió y se reunió, e incluso sin practicar el cultivo, su cuerpo absorbió este poder, reforzando el maná dentro. Era como si fuera un hijo favorecido del mundo, con la energía espiritual de la naturaleza que lo alimentaba espontáneamente. Además, Suyu lo intentó, activando el poder del cielo y la tierra Dao, así como la velocidad de cultivar el método de 5 elementos, la visión de los 5 elementos, el espacio, el tiempo y otros misterios del gran Dao. Después de la prueba, la expresión en la cara de Suyu cambió. Esta transformación parece haber reforzado mi fundación Dao en un 20% completo. La velocidad de cultivo casi se duplicó, y bajo el estado de comprender el Dao, mi percepción parece haber cambiado también. La luz del espíritu brota como una primavera. Esta transformación fue demasiado significativa. Sin embargo, habiendo tragado la píldora del espíritu de fundición y transformado en un cuerpo espiritual, pseudo. ¿Qué tipo de cuerpo espiritual era este? Suyu sintió por un momento y surgió ligeramente sus cejas. Su visión de los 5 elementos todavía parecía tan equilibrado, sin aspectos pendientes particulares. Es Justaeur, la vitalidad parecía un poco más densa. Tenía su propio brazo cortado. Sin embargo, si no se mira de cerca, ni siquiera se da cuenta de que había habido una herida en su brazo. Porque casi en el momento en que apareció la herida, ya se había curado como antes. Recordando la mística de las tres luces de Bain Water, la expresión de Suyu se volvió ligeramente extraña al murmurar. ¿Podría ser mi cuerpo ahora posee las habilidades divinas de las tres luces de Bain Water? ¿Vivir muerto, la carne vuelve de hueso? ¿Estaba ahora cerca de un cuerpo inmortal? Después de probar durante mucho tiempo, incluso cortando audazmente su propia mano, pero al momento siguiente, la mano cortada voló por sí misma y se fusionó nuevamente, completamente restaurado. Al ver esto, incluso quería realizar un truco de decapitación. Eso debería ser posible, ¿verdad? Un día después, sintiendo su asombrosa velocidad de cultivo, los ojos de Suyu se muestran con alegría. Con esta velocidad de cultivo, podría igualar un genio con un cuerpo espiritual. Incluso autocultivando el método de los 5 elementos, solo necesitaría poco más de 20 años para romperse hasta la 8ª capa del reino del espíritu dividido. Alegramente, Suyu sacó una píldora de espíritu de fundición de calidad ordinaria y la arrojó a la olla y refinada como una recompensa por el huevo de dragón de inundación negra, aún sin saber cuándo eclosionaría. Zumbido. A medida que el efecto medicinal de la píldora del espíritu de fundición y el líquido espiritual fusionado, el huevo de dragón de inundación negro tragó el poder medicinal de la píldora del espíritu de fundición, y al instante, Suyu sintió un cambio en el aura de este pequeño. Capítulo 1102. 400 Los perros desesperados saltan sobre la pared. Rango de 7 títeres Dao de bajo grado en la vivienda de la cueva. El poder de Time Avenu impregnaba el cielo y la tierra. Mientras cultivaba, Suyu desplegó los métodos Sanguintai y Dao, su mente se fusionó con el cielo y la tierra Dao. El Dharma de la cicada Golden Cicada de las 8 vidas hizo que su mente sea etérea, con innumerables luces espirituales en su mente. La luz del sol, la verdadera técnica innata, que se origina desde el comienzo del espíritu celestial, purifica la turbidez innata, cultivando el cuerpo innato mientras el sutra inmortal de la luz de la luna surge de la corte divina, se reúne la esencia divina del cielo para formar un basismo, penetrando las profundidades de las luminosas y los privilegios celestiales. El sutra inmortal del agua divina de Starlight contrae los verdaderos espíritus del cielo,
consolidándolos y tranquilizándolos, etéreo y esquivo. Por lo tanto, la fusión de estos tres métodos forma la esencia original. La atención de Suyu cayó sobre sus propios riñones, que fueron el origen del sutra inmortal de Vain Water. A partir del primer nivel de los métodos, Suyu comenzó a intentar fusionar los tres métodos de agua divina, y con la fuerza de su cuerpo actual, aunque los tres métodos de agua divina eran brutalmente tóxicos, aún podía soportar la fuerza del primer nivel. Incluso si sus riñones fueran dañados por la fuerza de los tres métodos de agua divina, la lesión sanaría en un instante. Ahora, el cuerpo de Suyu era completamente diferente de antes. Esa capacidad de recuperación de Dios realmente bordeaba la inmortalidad. Esto podría ahogar mucho tiempo. Sin embargo, aún no había logrado fusionar las tres luces de Vain Water Inmortal Sutra cuando un mensaje horrible desde afuera lo alcanzó. El sexto linaje Golden Immortal Du había sido atacado y asesinado justo afuera de su propia vivienda de cuevas. En este momento, un administrador del palacio interior vino con una expresión solemne, inmediatamente gritó: Suyu del verdadero linaje, el sexto linaje inmortal Du ha sido atacado y asesinado. El tribunal inmortal está conmocionado, el primer anciano me ha ordenado escoltarlo allí, que lo proteja hasta que la agitación disminuya. Nanzancian informó esto a Suyu, hablando en voz baja. Es el octavo mayordomo del palacio interior, de hecho, el confidente del primer anciano. Señor, ¿tenemos que irnos? Suyu surgió ligeramente sus cejas, pero le preguntó al mayordomo fuera de la vivienda: ¿sabes quién atacó a Golden Immortal Du? El mayordomo respondió rápidamente: era el séptimo anciano del palacio exterior, usando un tesoro supremo desconocido y aterrador para atacar fatalmente al Inmortal Du. Incluso el tesoro protector dado por el segundo anciano no pudo salvarlo. Pero tenga la seguridad de que el verdadero Su Inmortal, que el traidor ha sido suprimido y capturado por el segundo anciano, y está en marcha un interrogatorio real, con el tribunal inmortal en alerta máxima. Mientras el mayordomo exterior estaba hablando, se abrió la formación de la vivienda de la cueva. La voz de Suyu continuó llegando, diciendo: estimado señor, por favor espera un momento, te prepararé y luego te seguiré. El octavo mayordomo frunció el ceño ligeramente, su mirada parpadeó un poco mientras miraba la puerta abierta de la formación de la vivienda de la cueva, dudando repetidamente antes de restringir sus impulsos y hablar solemnemente. Entonces, verdadero inmortal Su, Pleaseaur, zumbido. Antes de que pudiera terminar de hablar, el espacio detrás de él explotó de repente. Un enorme caldero se balanceó ferozmente y se estrelló hacia él. En ese momento, el tiempo y el espacio parecían afectados. El octavo mayordomo sintió el terrible aura detrás de él, e incluso como una tercera capa de fusión, Dao Manerk, sintió una amenaza. Eso inmediatamente cambió su tez. Auge. En una fracción de segundo, el mundo parecía cambiar drásticamente. El gran Dao descendió, un frío interminable que parecía congelar el mundo, así como el aterrador caldero que estaba rompiendo hacia él. Sin embargo, el aura del caldero era aterrador, más temeroso que incluso los tesoros supremos del Dharma supremo. Debajo del caldero, el espacio parecía ondularse como el agua que fluye, con el espacio y el cielo controlados por este caldero. El poder de la fusión Dao que estalló en un instante se enfrentó con este caldero. Acompañado de un boom atronador, parecía que el cielo y el espacio estaban siendo destrozados. El caldero fue repelido por el poder de fusión Dao de octavo Steward. Capítulo 1103. 400 Los perros desesperados saltan sobre la pared. Rango de 7 Cuerpo Dao de bajo grado Papit-2 La tez de Xiao Changlin cambió sutilmente como dijo repetidamente: no tiene nada que hacer conmigo. Entonces Xiao Changlin reaccionó y dijo: está tratando de atraerlo de la vivienda de la cueva. La vivienda de la cueva donde residía Suyu era demasiado aterradora, siendo una de las mejores viviendas de la cueva en la corte inmortal. Incluso si alguien del reino de Mahayana viniera, es posible que no pueda romper la formación de la vivienda de la cueva, lo que lo convierte en el lugar más seguro de la corte inmortal. Por lo tanto, para asesinar a Suyu, la única posibilidad era atraerlo de la vivienda de la cueva. Ji Yanyu todavía parecía un poco sombrío.
Jin Xiandu era su discípulo, y no hace mucho, Jin Xiandu había sido asesinado. Aunque el asesino fue atrapado, Jin Xiandu no pudo volver a la vida. Apretó los dientes con un cuerpo lleno de aura asesina y dijo furiosamente: el palacio inmortal de la prisión de Azure está cortejando a la muerte. ¿Cómo se atreven a provocar mi verdadera corte inmortal marcial? Yo, Ji Yanyu, les haré pagar 100 veces. La expresión de Xiao Changlin tampoco fue buena como dijo: el palacio inmortal de la prisión de Azure está impulsado a un estrecho desesperado. El emperador va a tomar medidas contra ellos, y no es solo el emperador Aur, las otras potencias harán lo mismo. El mundo del cultivo ha cambiado, y con el caos del destino, es muy difícil para cualquiera predecir lo que sucederá después. Los poderes como el palacio inmortal de la prisión de Azure que se esconden en la oscuridad, como los perros locos, deben ser completamente erradicados. De lo contrario, la corte inmortal no es segura, el gran emperador no está en paz, y las otras potencias también se sentirán incómodas. Antes del caos. Primero, elimine los que tienen más probabilidades de causar problemas. El palacio inmortal de la prisión de Azure se había estado escondiendo en la oscuridad durante innumerables años, su poder inimaginablemente vasto, y también era experto en ocultar, reunir inteligencia, asesinato, etc., como una serpiente venenosa. En este momento, ¿cómo podrían las personas como el emperador Zensu continuar tolerando el espionaje del palacio inmortal de la prisión de Azure? De hecho, incluso antes del cambio de los cielos, el emperador Zensu había planeado erradicar la fuerza del palacio inmortal de la prisión de Azure. Todo todavía estaba inactivo y el momento aún no era correcto. Ahora, con los cielos en desorden y el destino caótico, el palacio inmortal de la prisión de Azul, con su grupo experto en adivinación, había perdido efectivamente la mitad de su fuerza. Este fue el mejor momento para atacar en el Azure Prison Immortal Palace. Elimine primero este poder asesino, y luego puede lidiar con otros cambios con la tranquilidad. Al escuchar la conversación entre Xiao Changlin y Ji Yanyu, el corazón de Su Yu se endureció. Realmente fue el palacio inmortal de la prisión de Azure. Anteriormente, al enterarse de que el verdadero tribunal inmortal marcial había tomado medidas, y otras fuerzas también estaban lidiando con el palacio inmortal de la prisión Azure, ya había anticipado que los problemas estaban destinados. Debido a que el palacio inmortal de la prisión de Azure estaba escondido demasiado profundamente, tal poder no podía tratarse simplemente erradicando algunas de sus fortalezas de superficie y fuerzas de subpalones. El palacio inmortal de la prisión de Azure, para escapar de esta calamidad, inevitablemente lanzaría un contraataque frenético. La muerte de Jin Xiandu y el ataque que sufrió fueron solo el comienzo. Xiao Changlin miró a Su Yu con una expresión solemne y dijo: no debes dejar la cueva de ahora en adelante a menos que sea el gran emperador quien te busca. De lo contrario, no salga de la vivienda de la cueva, sin importar quién lo llame. Este lugar es el más seguro en la corte inmortal, solo superada por la vivienda del gran emperador. Después de entregar el espíritu primordial dañado del octavo mayordomo a Xiao Changlin, Su Yu lo envió a él y a Ji Yanyu lejos. En ese momento, Nan Zanxian dio un paso adelante, sus ojos mostrando un rastro de miedo persistente, su rostro cambiaba mientras sacaba un artículo y susurraba: mi señor, este es un dispositivo de asesinato de primer nivel de rango 7. Mirando, Su Yu vio lo que Nan Zanxian sostenía en su mano. Se parecía a una estatua, aproximadamente del tamaño de una palma, oscura en todo momento. Estaba cubierto de patrones densos, exudando un aura extremadamente aterrador. Al mismo tiempo, la cara de Su Yu cambió nuevamente. Envuelto en los poderes de Time Avenue y el Dao espacial, instantáneamente agitó su mano y arrojó la estatua. La formación de la vivienda de la cueva se activó, y el terrible poder descendió para suprimir la estatua. Tararear. Al momento siguiente, la estatua estalló con una luz negra aterradora, pero fue suprimida y sellada por la formación de la vivienda de la cueva, incapaz de derramar la mínima broca. Finalmente, esa luz negra convergió en una figura sombría con ojos ligeramente brillantes, como si mirara a Su Yu, y una risa fría resonó en la mente de Su Yu, descendiente directo del emperador Zensu con una base Dao perfecta. Oye, nos volveremos a encontrar. Auge. Al final,
La estatua explotó, y su aterradora luz negra también fue aniquilada por el poder de la formación. Nan Zanxian, Nangong-Hi y los demás cambiaron sus expresiones y todos se arrodillaron sobre una rodilla con miedo, diciendo, «Por favor, perdónanos, mi señor». Suyu suspiró a la ligera y agitó su mano. «La próxima vez, no traigas nada del palacio inmortal de la prisión de Azure, solo envíelo directamente a la corte inmortal. Además, realmente estoy entrando en reclusión ahora, no conoceré a nadie, y todos ustedes tampoco deberían salir. Cuando el palacio inmortal de la prisión de Azure se haya ido, dígame que salga de la reclusión». Regresó a su lugar de aislamiento, provocó capas de formación y verificó cuidadosamente sus tarjetas de triunfo. El Xuan Huangding debía estar en espera, listo para usarse en cualquier momento. Primero integre las 3 luces de Bain Water Inmortal Escriture, pensó. Bajo el poder de Time Avenue, Suyu una vez más comenzó a comprender las 3 técnicas taoístas. La integración de las 3 técnicas taoístas no fue fácil desde el principio. Incluso con la ayuda de la potencia de Time Avenue, habían pasado casi 10 años afuera antes de que Suyu apenas lograra integrar la primera capa de las 3 luces de Bain Water Inmortal escrites. Sin embargo, con solo la primera capa, Suyu podía sentir los cambios en su cuerpo, la base Dao y el maná, entre otras cosas. Parecía un regreso a los orígenes, con el aliento innato dentro de él enriqueciéndose más rico. Era como un ser primordial, nacido en el amanecer del cielo y la tierra, una criatura prenatal nutrida por el cosmos. Durante el tiempo de la reclusión de Suyu, el verdadero tribunal inmortal marcial se volvió cada vez más turbulento. El palacio inmortal de la prisión de Azure, acorralado por las fuerzas de la verdadera corte inmortal marcial, la antigua tierra de Xuan Huang y la morada de la cueva Zangin, se enfrentaron a una situación grave. En respuesta, el palacio inmortal de la prisión de Azure emitió un decreto indiscriminado, afirmando que todos los seres de las 3 grandes tierras deben morir. Para lograr esto, el palacio inmortal de la prisión de Azure ofreció recompensas increíblemente generosas. Incluso las herencias de Demi Inmortal Dao, los dispositivos taoístas de alto grado y otros tesoros. Con la promesa de grandes recompensas viene valientes guerreros. Como tal, una vez que se emitió este decreto, la verdadera corte inmortal marcial, la antigua tierra de Xuan Huang y la morada de la cueva Shangin realmente sufrieron pérdidas, con innumerables asesinos emergiendo como sin fin. Como resultado, un innumerable número de discípulos de las 3 tierras antiguas cayó, arrojando a la gente al pánico. Pero las pérdidas sufridas por el palacio inmortal de la prisión de Azure fueron aún mayores. Desde la verdadera corte inmortal marcial, la antigua tierra de Xuan Huang y la morada de la cueva Shangin tomaron medidas. El palacio inmortal de la prisión de Azure había perdido a 3 seres del reino de Mahayana y más de 10 grandes poderes del reino de fusión. Las garras caídas, los asesinos y los agentes secretos fueron innumerables, y su vitalidad cayó mucho. Ya no eran tan activos y arrogantes como antes y comenzaron a silenciar en la oscuridad. Y en esta era de agitación, con los cambios del mundo, numerosos prodigios subieron al poder. Los seres de tal destreza que se vieron solo una vez cada 1000 o incluso 10.000 años en el pasado ahora estaban emergiendo uno tras otro, sacudiendo todas las direcciones. En este contexto, Suyu, el discípulo una vez directo del gran emperador que eligió aislarse al comienzo de la turbulencia, parecía ser olvidado gradualmente. En la región de Chantian, la ciudad de Buda de Gizo. El cuerpo de títeres de Suyu abrió lentamente sus ojos, su aura budista no aparente, pareciendo como un devoto budista ordinario. Sin embargo, tras la introspección, el cuerpo inicialmente títere fue nutrido por el en uno carnoso. En el núcleo del cuerpo, una brillante sarira dorada se condensaba. La deslumbrante luz de Buda brillaba ampliamente, como si un Buda estuviera sentado, anclando el corazón. El aura de este núcleo ya se había metamorfado en el nivel inferior del rango 7. Suspiro. Con un lamento, Suyu pensó en el Shariputra de primer nivel de rango 7 que ahora solo había logrado refinar en un rango 7 de nivel inferior, haciendo que su corazón doliera con cada latido. La pérdida fue demasiado grande. ¡Qué desperdicio de dones del cielo! Pero no había otra opción, ya que los recursos eran reales solo cuando se usaban.
Si el Sariputra de primer nivel de rango no fuera refinado, solo podría usarse para crear títeres cuando se convirtió en un maestro de títeres de nivel superior de rango 7. Pero para ese momento, incluso si realmente creó un títere de primer nivel de rango 7, podría no ser muy útil para él. Usarlo ahora era lo suficientemente bueno. El títere del cuerpo de Dao de nivel inferior, equivalente a la etapa temprana del cultivo de un monarca de Dao en el reino de fusión, los ojos de Suyu brillaban. Era hora de hacer un movimiento contra la puerta de Buda de la estupa flotante. Para derribar la puerta de Buda de la estupa flotante y aprovechar sus cimientos de incienso, y desea poder revivir los títeres de guardia de la antigua ciudad inmortal de Yueshen Mansión. Una vez hecho eso, tendría un poder adicional para protegerse. Con estos pensamientos, Suyu inmediatamente dejó su aislamiento y convocó a Wu Chengzi, Wu Qinpin y Dao Maestro Zijun, entre otros. Capítulo 1104. 401. Establecer un gran voto, una cuchilla de demonio de entierro de Bajra en la cima de la montaña espiritual Jizo, imponentes decenas de miles de pies de altura. Suyu, en su forma de títere de cuerpo Dao vestida en una casalla, se paró serenamente en una roca masiva, con la densa energía espiritual de todas las nubes y la niebla que se negaron a dispersarse. A través de capas de niebla, Suyu parecía atravesar la luz dorada que brillaba. Era como si la luz del Buda envolviera toda la montaña espiritual de Jizo. Esta fue una transformación divina que había ocurrido en la montaña espiritual de Jizo después de que los cielos habían cambiado, la luz inexplicable de Buda que bañaba toda la montaña. Cada esquina alrededor de la montaña espiritual de Jizo se había transformado, con ondas que se desvanecían dentro y fuera del espacio, envolviendo tanto la montaña espiritual de Jizo como la ciudad de Jizo, como si creara un reino secreto del cielo de la gruta. La energía espiritual de la naturaleza ricamente abundante que estalló ya no era inferior a una tierra de bendición de la vena espiritual de sexto rango. Ahora, mientras Suyu miraba a la luz del Buda en el pico de la montaña, sus cejas se fruncieron ligeramente. En la antigüedad, este lugar había sido la puerta de entrada al Gateaeur de hadas de jade dorado, una fuerza antigua. Esta tierra podría estar ocultando algunos secretos. La transformación de la vena espiritual en la montaña espiritual Jizo y la luz del Buda que llenó los cielos fue el mejor testimonio de esto. Sin embargo, había estado observando durante mucho tiempo, pero aún no podía encontrar la verdadera fuente de la luz del Buda. En este pensamiento, Suyu no pudo evitar recordar la antigua guarida de la puerta de Buda de Futu, que, según lo que Mang-Kuya había dicho una vez, era anteriormente el sitio de un antiguo y poderoso gran templo que había suprimido el camino del demonio. Más tarde, el templo fue destruido y su tierra contaminada por el camino del demonio. La puerta de Buda de Futu se hizo cargo de esa tierra, se convirtió en su mayor base. Ahora que el mundo había cambiado drásticamente, ¿esa tierra también habría sufrido una transformación? Mientras estaba profundamente pensado, Wu Chengzi, Wu Qinpin, el maestro taoísta Zijun y otros aparecieron. Recientemente, Wu Chengzi, maestro taoísta Zijun, y el resto habían estado extremadamente ocupados. Con los grandes cambios en los cielos y la tierra, la región de Chantian vio innumerables transformaciones de tierras espirituales y el surgimiento de bestias espirituales raras, presentando numerosas oportunidades. ¿Cómo podrían las personas como Wu Chengzi, Wu Qinpin y el maestro taoísta Zijun hacer la vista gorda a estas oportunidades que surgen en las tierras de la región de Chantian? Originalmente solo en el octavo nivel de reino vacío hueco, el maestro taoísta Zijun, confiando en la fortuna que había adquirido durante este periodo, había elevado involuntariamente su cultivo al pináculo del noveno nivel de reino vacío hueco. Habiendo llegado a la cima de la montaña, un hilo del poder inmortal del pináculo del reino vacío hueco exudado del cuerpo del maestro taoísta Zijun. Todo este tiempo, había sido él visitando a Jizo. Ahora el maestro taoísta Zijun sintió que tal vez era hora de cambiar este acuerdo. Si hubo algún asunto, de ahora en adelante, deje que Jizo visite la puerta inmortal de Chantian para verlo. Pero en el momento en que subió a la cima, la mirada del maestro taoísta Zijun cayó sobre la figura afeitada en casalla en la roca delante de él. Cuando sintió el fugaz, pero aterrador poder budista que hizo su hormigueo, su expresión cambió abruptamente y su corazón tembló.
El maestro taoísta Zijun se detuvo en seco y, mirando a Hizo, exclamó en estado de shock: tu cultivo. Wu Chengzi, Wu Qinpin, Wu Qianhua y Wu Fengxian, acompañado por Wu Zi, llegaron antes de Suyu, inclinándose respetuosamente y dijeron: Maestro, gran maestro. Wu Zi, mientras tanto, miró a Suyu y se rió entre dientes: hermano mayor. Hermano Hizo. Suyu miró hacia abajo y, con un parpadeo de su figura, renunció a la gran roca para pararse ante Wu Chengzi y los demás, dando la calificación de los cambios en Wu Chengzi, Wu Qinpin y el maestro taoísta Zijun. Wu Chengzi lo había seguido durante muchos años, practicando diligentemente el gran sutra de Vajra Molo que había enseñado. El extremo yang y el aura firme de la ley budista ahora eran extremadamente feroz para él. Aunque su mirada estaba llena de compasión, debajo del aura auspiciosa acechaba el feroz aire del Buda Vajra. Era evidente que en los años manejando la ciudad de Hizo para Suyu, las manos de Wu Chengzi habían sido manchadas con mucha sangre. Uno solo podría preguntarse cuántos que codiciaban la ciudad de Hizo habían caído de su mano. Incluso su cultivo se había roto sin saberlo una capa del reino vacío hueco. Cuando Wu Chengzi siguió por primera vez a Suyu, su cultivo estaba simplemente en la segunda capa del reino del espíritu dividió. Pero después de convertirse en la práctica de la ley budista, su aptitud para ella resultó ser excepcional. Ahora que había roto una capa del reino vacío hueco, se consideraba normal en comparación con su aptitud para la ley budista. La mirada de Suyu aterrizó sobre él, y estaba algo sorprendido por su avance al siguiente nivel de cultivo. ¿Has hecho un gran avance? Wu Chengzi bajó la cabeza respetuosamente y dijo: en los últimos tiempos, numerosas tierras espirituales en la región de Chantian han cambiado, trayendo numerosas oportunidades. El discípulo tuvo la suerte de aprovechar una de esas posibilidades de hacer un avance exitoso en los 6 niveles de la ley budista. Muy bien, sonrió Suyu. Con el avance de Wu Chengzi en el reino vacío hueco, administrar la ciudad de Hizo sería incluso más suave sin que él tuviera que preocuparse. Su mirada se mudó a Wu Qinpin, Wu Fengxian, Wu Qianhua y Wu Zi. El cultivo de Wu Qinpin ahora había alcanzado la 6ª capa del reino del espíritu dividido, mientras que Wu Fengxian había alcanzado la 7ª capa del reino naciente del alma. Wu Qianhua, que se había convertido para practicar el gran sutra Vajra de Molo con Wu Chengzi, tenía una aptitud decente para la ley budista y había alcanzado la 8ª capa del Nukcent Soul Realm. En comparación con ellos, el más joven, Wu Zi, era casi monstruosamente talentoso, y su cultivo también mejoró a la 8ª capa del reino del alma naciente. Su alma divina era aún más formidable, manteniéndose la suya contra Wu Qinpin, que estaba en la 6ª capa del reino del espíritu dividió. Después de una observación exhaustiva, la mirada de Suyu se estableció en el maestro taoísta Zijun parado un poco más lejos. Él sonrió gentilmente y dijo: en esta reciente reclusión, este humilde monje ha hecho algunos avances. Amigo taoísta Zijun, creo que tal vez es hora de tomar medidas contra la puerta de Buda de Futu. Con el mundo experimentando cambios tan grandes, cualquier retraso adicional puede traer incidentes imprevistos. La tez del maestro taoísta Zijun cambió, su corazón lleno de tremendo shock. El aura que sintió de Suyu. Este aura estaba claramente más allá del nivel de cultivo del reino vacío hueco. ¿Había llegado al reino de la fusión? El maestro taoísta Zijun estaba algo aturdido. Cuando esta persona había venido por primera vez a la región de Chantian, solo había estado en el nivel de dividir el reino del espíritu. Apenas había pasado 100 o 2 años. Entonces, ¿cómo se había convertido en un gran poder del reino de la fusión? Esto fue Damnedaeur, no científico. En ese momento, el maestro taoísta Zijun no pudo evitar recordar los eventos pasados cuando llegó el gran poder del gran templo de Buda y se llevó a Hizo, solo para traerlo personalmente más tarde. Capítulo 1105, 401 estableciendo un gran voto. Vajra de Mondibishing Naif-2 Su corazón se endureció, y sus alumnos se encogieron como él especuló. ¿Podría ser que Hizo es la reencarnación de un gran poder de la puerta de Bude? De lo contrario, ¿cómo podría uno explicar su cambio de fuerza, así como la actitud del gran poder del gran templo hacia él? Pensando esto,
La expresión del maestro taoísta Zhihun se convirtió instantáneamente en 3 partes más respetuosas. La inminente exhibición de su cultivo de pico de reino vacío hueco y su poder inmortal, ahora se reinició apresuradamente, parado obediente y respetuosamente frente a Suyu como un buen niño. Pero al mando del maestro de Buda, Chantian inmortal Gate está dispuesto a seguir las órdenes del maestro de Buda. Sin embargo, como él dijo esto, su expresión mostró una ligera vacilación. Mirando a Suyu, apretó los dientes y habló en voz baja. Sin embargo, el maestro de Buda Gizo, nuestra puerta inmortal Chantian ha investigado, y parece que también ha habido cambios celestiales al lado de la puerta de Buda, con oportunidades aterradoras. Si actuamos contra la puerta de Buda ahora, podría haber desarrollos inesperados. Suyu reflexionó por un momento. En efecto, aunque su títere del cuerpo Dao se había transformado en un subordinado de rango 7, comparable a un reino de fusión temprano Dao Manner que en el cultivo, todavía le faltaba un tesoro apropiado en la mano. Ya sea que se tratara de la olla y el caldero vacío o la torre Dao y otros tesoros, todos estaban en posesión de su cuerpo principal. Con las manos vacías, si se movía con precisión contra la puerta de Buda, no tendría forma de hacer frente a ninguna contingencia que pueda surgir. Pensando esto, Suyu le dijo al maestro taoísta Zhihun, te molestaré para invitar a los otros monarcas de la secta inmortal Dao también. En un mes, discutiremos juntos la campaña contra la puerta de Buda. No se preocupe, siempre que podamos derribar la puerta de Buda, los tesoros y las oportunidades obtenidas les pertenecerán. Sus ganancias seguramente no serán pequeñas. Al escuchar esto, el maestro taoísta Zhihun ya no dudó y respondió, me iré de inmediato. Después de que el maestro taoísta Zhihun se fue, Suyu miró hacia Wu Chengzi y preguntó, Mingzi, ¿cuántos maestros de Buda Vajra se han cultivado en la ciudad de Gizo hasta ahora? Wu Chengzi informó respetuosamente, el maestro, Gizo City actualmente tiene 3.000 de Budas Vajra por encima del rango 4, y alrededor de 30.000 maestros y budistas de Vajra Bude por debajo del rango 4. El territorio de Gizo City abarca los antiguos dominios de la inconmensurable Alianza Inmortal, con más de 10 millones de fieles. Entre ellos, no había escasez de creyentes con un profundo cultivo subyacente. Ahora, Wu Chengzi había elegido a algunos creyentes budistas sobresalientes de entre ellos como discípulos, enseñándoles el Gran Sutra Vajra Molo, y entrenando a ellos para ser los líderes blindados de oro de la ciudad de Gizo, lo cual no fue difícil. Estos 3.000 alma naciente y por encima de Vajra Bude Masters fueron creyentes devotos de la ciudad de Gizo. Suyu instruyó, prepárese para la batalla. Después de dar órdenes a Wu Chengzi, Wu Qinpin y algunos otros, la figura de Suyu desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a la antigua mansión de Yueshen de Immortal en la ciudad inmortal, escondida profundamente debajo de la montaña Gizo Spirit en el vacío hueco. El gran salón de la ciudad inmortal de Yueshen Mansión. Tan pronto como entró el títere Dao Bodhi de Suyu, el primer líder blindado de oro y el segundo líder blindado de oro de pie en el pasillo abrieron los ojos. Sintiendo el aura de la marioneta Dao Bodhi de Suyu, ambos líderes blindados de oro estaban algo asombrados. ¿Subordinado de rango 7? El títere del cuerpo de Dao de Suyu, Gizo, se acercó a los dos líderes blindados de oro, presionó sus palmas juntas en un signo de respeto y saludó. Amitabha Buda, Mank Gizo presenta sus respetos a los dos personas mayores. El segundo líder blindado de oro habló sin pretensión, no hay extraños aquí. ¿Qué pasa con el acto de ser un monje de la puerta de Buda? J.E. El títere Gizo Dao Bodhi de Suyu sonrió y respondió, mi títere Dao Bodhi es un monje, así que, naturalmente, soy un monje. ¿Cómo es eso un acto, señor? No debes calumniarme. El primer líder blindado de oro no pudo molestarse en discutir con él y le preguntó, ¿qué ha traído a su títere de Dao Bodhi aquí? Suyu fue sencillo, planeó hacer un movimiento contra la puerta de Buda. Si puedo capturar su incienso y deseo de la fundación de poder, tal vez pueda revivir a todos los guardias de la ciudad inmortal. Además, incluso podría reunir un incienso más puro de mayor calidad y desear poder para las dos personas mayores. Sin embargo, mi cuerpo principal está lejos en la verdadera cancha inmortal marcial,
Y todos los tesoros del Dharma están con mi cuerpo principal. A partir de ahora, este títere Dao Bodhi no tiene un solo tesoro Dharma que se ajuste. Por opciones, he venido a buscar la ayuda de las dos personas mayores para ver si podrías evitar uno o dos dispositivos taoístas para mí. Al escuchar esto, el primer y el segundo líderes blindados de oro no pudieron evitar contratar sus manos sosteniendo sus espadas, sus ojos se fijan oscuramente en Suyu, inquieto con anticipación. ¿Uno o dos dispositivos taoístas? Seguro que te atreves a preguntar. El primer líder blindado de oro liberó su mano de la espada, resonó y dijo: la bóveda del tesoro de la ciudad inmortal no está bajo nuestro control, solo encuentra lo que necesitas en el 100 Tesores Hall. El arsenal de los tesoros del Dharma desde la puerta de Buda es probablemente pocos, pero precisamente porque son de la puerta de Buda, es probable que nadie haya cambiado por ellos. Todavía debería haber varios. Ve a buscarlos tú mismo. Suyu preguntó: ¿qué pasa con mi autoridad? El primer líder blindado de oro no desperdició palabras y una vez más los derechos de acceso de Suyu elevados, comparables a un reino de fusión Dao Monarch Elder de la era antigua. Esto permitió a Suyu acceder al cuarto piso de la torre de los 10.000 libros. Gracias, señor. Suyu salió del gran salón con una sonrisa juguetona y se dirigió hacia la dirección del 100 tesoros. Mientras caminaba, levantó la vista y vio el árbol colosal que cubría el cielo sobre la ciudad inmortal, ahora con 4 nuevas ramas verdes tiernas que se balanceaban en el aire. La luz inmortal esmeralda brillaba en esas 4 ramas colgantes, iluminando toda la ciudad inmortal. Con el crecimiento de su fortaleza del alma divina, el verdadero espíritu dividido de Suyu, Dao Koudi, podría sentir cada vez más el inmenso poder del antiguo árbol en sí. Sintió que su espíritu divisorio podría estar atrapado dentro de este cuerpo de Dao. Capítulo 1106, 401 Estableciendo un gran voto. Cuchillo que entra en el demonio Vajra-3 Pensando en esto, Suyu sintió un rastro de preocupación en su corazón. Si su espíritu dividido estuviera atrapado dentro de su cuerpo Tontuon Dao, ¿sería capaz de romper suavemente para convertirse en un maestro de reino vacío hueco Dao? Mientras reflexionaba sobre esto, llegó al 100 tesoros. Al entrar en la sala de tesoros de 100, Suyu se acercó al mostrador en el salón principal, voló suavemente la gruesa capa de polvo y luego recogió el registro de intercambio, sumergiendo su mente dentro de él. Al examinarlo, los tesoros enumerados en el registro habían cambiado de hecho. Los permisos de un anciano eran completamente diferentes de los de un discípulo o incluso un mayordomo. La mayoría de los artículos dentro de este tesoro ahora eran visibles para él. Artefactos budistas, dispositivos taoístas. Con solo un pensamiento de Suyu, el registro una vez densamente lleno se adelgazó significativamente, dejando solo una docena escasa o menos artículos. Con sus permisos actuales como anciano, pudo ver el tesoro de primer clasificación en el registro, llamado el inmortal Min King Sarira. Rango 8 Sarira de bajo grado, intercambiable por matar un inmortal Renegade de Mahayana, o 5 millones de puntos de valor de contribución, o por matar 10 inmortales renegados de nivel superior de rango 7. Suyu. Rango 8 Sarira de bajo grado, reino de Mahayana, A. Los ojos de Suyu brillaban de emoción, pero su interés disminuyó tan pronto como vio las condiciones de intercambio. Si pudiera matar a un ser del reino de Mahayana, ¿por qué necesitaría intercambiar contigo? CEO entonces, 5 millones de puntos de valor de contribución. Suyu miró su cuenta. Acababa de lograr acumular más de 500.000 puntos de valor de contribución al revivir algunos guardias de bufanda negra, apenas una décima parte. Matar 10 inmortales renegados de nivel superior de rango 7 también parecía poco realista. Sacudiendo la cabeza suavemente, Suyu pasó por alto el rango 8 de Sarira de bajo grado y miró más abajo. En este look, Suyu se sintió inmediatamente atraído por un cuchillo budista de oro con un diseño imponente. Su cuchilla se parecía a un dragón dorado, mientras que su mango era rojo sangre como tinta. Vajra Beriel de Monnaif, un embrión del tesoro Dharma de alta calidad, forjado por el hijo principal del Buda del templo budista Vajra.
El embrión se realiza con Sariputra de primer nivel de la puerta de Buda y los huesos de dragón de inundación. Se apaga en el I demoníaco supremo y se nutren en sangre de dragón de inundación durante 1000 años. Solo carece de la integración final de los poderes budistas y demoníacos para convertirse en un artefacto supremo de Buda. Condiciones de intercambio. Para ejercer el cuchillo de demonio de entierro de Vajra, uno debe haber cultivado la ley budista de primer nivel al séptimo nivel o superior. Debe hacer un juramento y un gran voto para restablecer el templo budista Vajra. Volver al leer estas condiciones, los párpados de Suyu se contrajeron en estado de shock y sintió un toque inexplicable. ¿Por qué parecían estas condiciones que lo estaban atacando específicamente? El templo budista de Vajra en los cementerios de los demonios. La expresión de Suyu cambió sutilmente. ¿No fue esa la vieja fortaleza actualmente ocupada por la secta budista? ¿Quién era exactamente el antiguo templo budista de este antiguo Buda de Vajra que había dejado atrás el cuchillo de demonio Beriel de Vajra? Haz un juramento y un gran voto, restablecer el templo budista de Vajra, retomar la pagoda budista que entra al demonio, purifica los cementerios de los demonios. Después de un pensamiento, Suyu se dio cuenta de que no era imposible estar de acuerdo. Después de todo, no se había establecido un límite de tiempo. En ese momento, juró el gran voto de acuerdo con estas condiciones, y en el momento en que lo hizo, un destello de luz en el 100 tesoros Hall causó ondas en el espacio antes de Suyu. Al momento siguiente, una intención aterradora de la ira de Vajra explotó, junto con un demoníaco frío y indescriptible. Rugido. Acompañado de un rugido de dragón de inundación ensordecedor que resonaba, Suyu incluso percibió a los murmullos similares a los cantos budistas en sus oídos, ya que un enorme cuchillo de 8 pies de largo apareció ante él. Su totalidad formó como un poderoso dragón dorado, exudando dominio. Pero en la cuchilla había hilos como las venas de sangre entrelazadas, y el mango de color rojo sangre era cautivador. Este cuchillo era demasiado extraño. Era aparentemente budista y demoníaco a la vez, inequívocamente un poderoso arma de matanza. Capítulo 1107. 402 habilidades divinas de manifestación baja. ¿Qué devoto tiene alguna objeción? Cuando Suyu agarró el mango del cuchillo sometido por Vajra Demonic, el cielo y la tierra Dao tararearon, como si una fuerza descendiera sobre él. En la oscuridad, el gran voto que acababa de hacer parecía imprimir en su mar de dioses, convirtiéndose en un pensamiento persistente del gran Dao. Restableciendo el templo budista de Vajra, retomando el control de la pagoda budista subdista demoníaca, purificando las tierras infectadas de demonios. En un sentido vago, Suyu parecía escuchar a los gritos indefensos, renunciados y no dispuestos a los gritos. Estos eran pensamientos persistentes, dejados por el expropietario del cuchillo de subdirectores demoníacos de Vajra. Sosteniendo el cuchillo subdirector demoníaco de Vajra, Suyu respiró profundamente y murmuró suavemente. Así que este fue el gran voto del hijo principal del Buda del templo budista Vajra. El antiguo templo budista de Vajra fue destruido, la tierra de los demonios fue contaminada por el camino demoníaco, y los cultivadores renegados eran rampantes. El hijo del Buda jefe del templo budista Vajra podría haber terminado en la mansión Yueshen dentro de la ciudad inmortal, dejando este cuchillo. Quizás, incluso las enseñanzas budistas en la torre de 10.000 libros tuvieron su contribución. Eso tenía sentido. Este cuchillo, las enseñanzas budistas en 10.000 libros torre, y así sucesivamente, fueron dejados atrás por sus antiguos dueños, esperando que una persona de destino, un sucesor, los descubra. Cuando el alma divina de Suyu entró en el cuchillo subwing de Vajra Demonic, al instante, una fuerza aterradora de matanza y demoníaca podría asaltar su mente y mar de dioses. Un reino de fusión ordinario Dao Manerk podría haber sufrido daños al alma por tal asalto. Pero el títere del cuerpo Jizo Dao de Suyu no tenía miedo. La ferocidad del cuchillo subdironado de Vajra demoníaca atacó por un momento, y Suyu rápidamente usó la ley de reencarnación de Cicada Golden Cicada y el Sutra del Tesoro de la Tierra para defenderla y suprimirla. Imprimió fácilmente su alma divina en el cuchillo de Vajra demoníaca y lo refinó cuidadosamente. Pero en el momento en que imprimió el cuchillo subdirector de Vajra, surgió un vasto legado de información.
Un toque de sorpresa brillaba en los ojos de Suyu. ¿Vajra sometiendo a la técnica de cuchillo de demonio? De hecho, fue una técnica de cuchillo budista que coincidió con este arma mágica superior, un embrión de artefacto de Buda, irradiando la ferocidad extrema y la matanza. Esta fue una técnica de cuchillo nacida para la matanza. Al absorber el legado de la técnica del cuchillo en su mente, los ojos de Suyu se iluminaron con deleite. Esta técnica de cuchillo es extraordinaria. El gran templo probablemente tenga pocas técnicas que puedan compararse. Vale la pena practicar. Después de almacenar el cuchillo de Vajra demoníaca en su cuerpo para nutrirlo con maná, Suyu sintió el aliento de matanza dentro de él. A pesar de que había refinado y reclamado el cuchillo como suyo, todavía estaba un poco alarmado. Este poderoso arma, si siguiera fomentándolo, ¿se convertiría en un instrumento de demonio? Sacudiendo la cabeza, la mirada de Suyu se movió hacia los tesoros budistas restantes. Pronto, sus ojos cayeron sobre un sello en particular entre ellos. Sello de botella del trueno, arma mágica semi-superior, que contiene el poder del trueno, protector del trueno, capaz de atacar y defender, precio de intercambio, 500.000 valor de contribución. Al verlo, Suyu no dudó en intercambiar. Un arma mágica semi-superior también era extraordinaria, superando con creces un arma mágica superior. Para su poder de combate de nivel inferior actual, el sello de la botella Thunder era adecuado como un arma mágica normal para usar. Y un arma mágica superior de nivel superior como el cuchillo subdirector de Vajra Demonic, incluso siendo un embrión de artefacto de Buda, estaba en realidad por encima de su calificación como un cuerpo de títeres de nivel inferior recién acuñado. Cuando Suyu lo refinó, también había un legado de la técnica de sello de botella del trueno en su mente. Incluso en el reino de fusión, se consideraba una excelente técnica. Si domino estas técnicas de sello de botella de truenos y la técnica de cuchillo de demonio de Vajra a la perfección, incluso el reino de la fusión podría ser invicto. Suyu sintió los poderes de estas dos técnicas budistas, sintiéndose impresionantes. Por supuesto, la premisa era pulir su competencia a la perfección. Tales técnicas avanzadas solo pueden ser dominadas perfectamente por verdaderos prodigios, posiblemente una de 1.000 millones. Verdaderamente perfeccionado, uno definitivamente podría ser el campeón entre iguales. Complacido, dejó la lista de intercambio en su mano, giró y dejó 100 tesoros Hall, en su lugar hacia 10.000 libros. Dentro de la torre de 10.000 libros, Suyu subió al cuarto piso. Después de una búsqueda, su cosecha fue abundante. Sin embargo, después de navegar en el cuarto piso, Suyu desconcertó. Anteriormente había obtenido el capítulo, suprimido, y un talismán de carácter del Happy Immortal Sutra de Immortal de Elige del Late Inmortal en la torre Dao de 9 pisos. Pero en este cuarto piso de la torre de 10.000 libros, ¿dónde están los dos capítulos restantes del Happy Immortal Sutra? El octavo nivel de Molo Great Vajra Sutra, octavo nivel de Sutra del Tesoro de la Tesora de la Tierra, también se encontró con el octavo nivel de habilidad del Anillo de la Madera Verde, y el libro de títeres para cielo. Solo la última capa de legado se dejó encontrar. Suyu apenas podía ocultar su alegría. El cuarto piso de la torre de 10.000 libros todavía tenía muchos libros, con técnicas y Dao sobre 100 puertas. Estos fueron Fusion Realm, Mahayana Realm Dao Technic Legacies. Aún más, cerca del Gran Sutra de Vajra Molo, encontró habilidades divinas budistas. El aspecto de Vajra Dharma. Al adquirir este aspecto de Vajra Dharma habilidades divinas, la expresión de Suyu cambió ligeramente, su corazón asombró. Estas habilidades divinas budistas son inmensamente poderosas. Cultívelo a la gran finalización de un cuerpo de aspecto Vajra Dharma de 9 Zang, 9 Chi y 9 Kun, y el poder de una palma podría aumentar los 10 veces. Aunque estas habilidades divinas tuvieron su inconveniente, era muy consumidor de energía y no podía mantener el aspecto del Dharma por mucho tiempo. Pero 10 fortaleza. Estas habilidades divinas deben practicarse. Suyu inspeccionó la técnica de cultivar esta habilidad divina budista. Sus cejas tejiendo juntas, los recursos consumidos en su práctica eran aterradores. Ese aspecto del Dharma no era algo que pudiera cultivarse casualmente, requirió una gran cantidad de recursos para construir. Después de verificar en detalle, Suyu respiró profundamente y pensó, tómelo lentamente. Alquimia,
técnica de títeres, técnica de talismán, formación Dao. Posteriormente, Suyu seleccionó estas herencias que necesitaba y reflexionó cuidadosamente. Estás sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.